Y ahora damos paso a Paquita Sauquillo, que, bueno, invitada de auténtico honor, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en esta fría mañana de invierno madrileño. Y bueno, para el que no lo sepa, pues Paquita, todo lo que hemos contado ahora lo ha vivido en primera persona, lo ha vivido además desde la oposición al franquismo y desde un papel muy activo en todo lo que tiene que ver con la lucha democrática durante toda tu vida, vamos a decir. Voy a decir durante la transición, pero realmente durante toda tu vida, porque prueba de ello es que estás hoy aquí con nosotros. Te dejo el micrófono. Bueno, pues... Está bien. Sí, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y la verdad es que a mí me encanta el público que está aquí delante porque sois todos jóvenes, con lo cual es lo que me parece que es importante que sepáis y recordéis, que no lo habéis vivido, pero que recordéis un poco la historia de España, que realmente yo creo que el fracaso que hemos tenido, alguna pregunta que le habéis hecho antes a Nicolás, que me ha gustado mucho como historiador, yo creo que el fracaso que hemos tenido mi generación es que no hemos sabido explicar, o no hemos explicado, o no hemos querido explicar. Yo ya no sé si no queríamos, no sabíamos. Ay, yo prefiero con este, ¿no? ¿No se me oye con este? No se me oye, entonces pónmelo. Sí. Bueno, toca la diadema. Sí. Es que con la diadema soy un poquito más alto y igual aquí te escuchan un poquito, pero luego por la retransmisión es más complicado. ¿Ahora me oís o no? No. ¿Me oís ahora? Ah, entonces no puedo oír. Ahora sí. Ahora. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Bueno, pues decía antes con el micrófono que no se oía, ahora sí se oye. Ahí, perfecto. Sí. Decía antes con el micrófono que no me oís, el que para mí agradeceros que me hayáis invitado al público y agradecer a la gente que estáis aquí, a los chicos y chicas que estáis aquí, porque sois jóvenes y me parece que es muy importante. ¿Sí, ahora sí? Me parece que es muy importante el que vosotros sepáis un poco la historia, ¿no? Que quizá el fracaso para mí de mi generación es que no hemos sabido o no se ha querido, pues el contar cómo fue la dictadura. Y yo creo que ese es el problema que hay, que en la enseñanza, yo cuando estudié en el colegio, llegábamos y en la universidad no llegábamos nada más que hasta las Cortes de Cádiz, si llegábamos, Se está escuchando mal, porque de hecho se te ha caído por aquí. Oye, yo creo que eso... Dicen en el chat que ahora sí, ¿eh? Yo creo que funcionaba con Nicolás, ¿por qué no va a funcionar, aunque él es más joven que yo? Ya. A ver, espera, a ver. Pruébalo, Venga, pruébalo. te lo dejo. A ver, por ahí. No sé qué hacer con ello. ¿Ahora oís? ¿Ahora oís? Perfectamente. Sí. Bueno, oye, perdonad, porque esto de la tecnología falla. Sí, lo podemos subir a tope el micrófono para que se escuche bien. Sí, vamos a ver, yo decía que quizá el fracaso que hemos tenido es que no hemos sabido explicar o no hemos querido pues explicaros cómo fue la dictadura. Y claro, en los colegios, en los institutos y por supuesto en la universidad, en mi época no se llegaba nada más que sabíamos perfectamente todo lo que era la reconquista, eso lo sabíamos todo, pero no llegábamos, desde luego nunca llegamos a la República y por supuesto nunca llegamos a nada. Pero ahora yo creo que ha pasado lo mismo, que la LOSE y todas las leyes que hemos aprobado en la democracia de la educación, que quizás es uno de los fallos que vamos pasando de leyes en leyes, pues no se explica. Por lo tanto, no conocéis nada de la dictadura y a mí me ha impresionado cuando he visto en algunos programas de televisión que algunos de los jóvenes pues decían, no, Franco se suicidó, Franco se murió. Entonces yo creo que tenía un cacao mental total, que no sé si se referían a Mussolini, a Hitler o sea, a mí eso me parece que es una tristeza, porque en el fondo estamos hablando del último periodo de España, o sea, de hace 50 años, ¿no? Por lo tanto, sería lógico saber qué pasó en la dictadura, cómo fue el golpe de Estado del año 36 y cómo la República pues tenía una situación muy avanzada. De hecho, por ejemplo, ayer yo que tuve la suerte de presentar un libro sobre el exilio español, el exilio en México, que fueron muchísimos intelectuales, Masao, un montón de gente muy buena y que la verdad es que le valió mucho a la población mexicana, pero crearon ahí un nivel cultural muy importante. Entonces salieron de aquí, como ha dicho antes Nicolás, pues muchísimos intelectuales, científicos, etcétera, y muchísimos avances. Bueno, pues eso nos explicó el golpe de Estado del 36 hasta el 39 fue la guerra.
fundamentalmente de la guerra de los militares africanistas que habían estado luchando en África, porque gran parte de los militares apoyaron a la República, los militares que estaban, pero los africanistas, que es donde venía Franco y venían todos ellos, Mola, etcétera, bueno, pues estos fueron los que dieron el golpe de Estado en el 36 contra un Estado que era la República, que era totalmente legítimo y que había ganado las elecciones. Por eso hay mucha gente que siempre dice, no, este no es legítimo porque no, ganaron las elecciones y efectivamente les dieron un golpe de Estado, pero habían hecho muchísimos avances. Desde luego avances en la cultura. España era una España absolutamente pobre. Antes habéis dicho cómo estaba después de la guerra, pero antes de la guerra había muchísimo analfabetismo, o sea, las maestras de la República y los maestros jugaron un papel importante. La República consiguió también que estos maestros les puso de alcaldes, y muchos alcaldes que luego fueron fusilados en el año 39 al 45 eran alcaldes que habían sido maestros, como es fue el alcalde de Torrelodones, en fin, de muchísimos pueblos de la Comunidad de Madrid, que es lo que yo más conozco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que del 39 al 45 fue un horror, porque fue una época muy dura en la que hubo muchísimos fusilados que les sacaban de sus casas, porque yo siempre he dicho a aquellos que dicen que no, todo es igual, no, la guerra es un horror y hay que vetar las guerras, porque eso es un horror, se hacen burradas, lógicamente hay unos más, porque hay unos que se defienden y otros que atacan, pero lo peor, yo creo, de la dictadura y del golpe de Estado fue del 39 al 45, porque ya había un gobierno ilegítimo desde mi punto de vista, pero era un gobierno, y sin embargo ese gobierno sacaba a la gente de sus casas y le fusilaron en el cementerio de cerca de aquí, vamos, el de la Almudena, el cementerio. En la puerta del cementerio nosotros hemos querido poner una placa porque allí se fusilaron a muchísima gente, no solamente las checerrosas, que fueron las conocidas, sino más de 12.000 personas están exiliadas. Y gran parte de las fosas es de esa época, Hay fosas de la época de la guerra, pero gran parte de las fosas es del 39 al 45, que fue una época muy dura. Y luego a partir del 45, ya ha contestado antes Nicolás, me parece que es interesante, bueno, pues hubo diferentes pasos. En el año 56 hubo una revuelta importante de los estudiantes, bueno, porque a partir del golpe de Estado del 39, aquí, no sé, es que yo creo que es difícil explicarlo, pero aquí no se podía uno manifestar, ni reunir, ni expresar lo que pensaba. Durante toda la época de la dictadura, hasta el año 82, pues aquí no podíamos reunirnos, no podíamos manifestarnos, por supuesto. Si tú tenías tendencia homosexual, yo defendía a gente por el solo hecho de ser homosexual. En Carabanchel había gente por el hecho solo de ser homosexual. Las lesbianas, esas eran absolutamente invisibles, aunque también hubo mujeres lesbianas que por el solo hecho de ser lesbianas estuvieron en la cárcel de Ventas y posteriormente, cuando desapareció Ventas en el año 70, hubo en yeserías. Porque tú, Paquita, eras abogada, perdona. Sí, mira, yo mi historia ya la gente que no sobra, porque bueno, aquí todos los días, aquí parece como que hay 3 compañeras que llegamos a la universidad en el año 61, procedentes de familias más o menos acomodadas, algunas, en mi caso mi padre era militar, pero yo recuerdo a mi padre con un libro en la mano, con lo cual no era el africanista que venía y que habían matado a moros y que había estado intentando pelear en el Rif. No. Mi padre era militar, pero bueno, era conservador, por supuesto. No hizo la guerra, le salvaron y le metieron en las embajadas de Chile. Hizo un papel muy importante durante la guerra porque cogió de ambos lados. O sea, y mi padre estuvo en la embajada de Chile los 3 años de guerra porque le salvó el dirigente socialista del pueblo de Fuenlabrada, porque decía, cuando le fueron a dar el paseillo, pues él dijo, yo me lo llevo, y le metió en la embajada de Chile. Bueno, yo procedo de un colegio de religiosas. En aquellos momentos en España, que también es difícil contarlo ahora, en los colegios había, en algunos por lo menos, las 2 puertas, la puerta de las niñas acomodadas y la puerta de las pobres. Entonces salíamos juntas, yo salía con la niña del portero de mi casa, de ahí de la calle Lista, y la niña del portero entraba por la puerta de las escuelita, que llamaban, y yo entraba por la puerta principal. Y hasta la salida del colegio, ni en el recreo ni en nada nos veíamos, O sea, era un clasismo tan absoluto, que bueno, eso en los colegios, pero luego posteriormente a la universidad llegábamos muy pocos. Yo entré en la universidad en el año 61 y me encontré con que era una universidad en que, igual que en la clase trabajadora no había
libertad sindical, era el sindicato vertical, el sindicato de Solís, el único sindicato para los trabajadores, y en la universidad tampoco había sindicatos ni asociaciones, era el SDEU, ¿no? Entonces, bueno, pues yo procedía de movimientos católicos, porque antes lo ha contado también Nicolás, hubo un papel muy importante. El golpe de Estado se amparó también en la Iglesia, por eso el nacionalcatolicismo. Y habéis visto en algunas fotografías pues cómo Franco y su esposa entraban bajo palio, ¿eh? O sea, la Iglesia les reconocía un papel fundamental porque era la cruzada. Yo creo que la diferencia en España con la Segunda Guerra Mundial de los aliados es que ellos hicieron la paz después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en España no fue la paz, era la paz del cementerio, eran los vencedores, o sea, la cruzada, habían ganado y entonces, por lo tanto, los vencedores tenían que ir contra los vencidos, o sea, no hicieron como en la Segunda Guerra Mundial que intentó el acuerdo y la paz. Aquí no, aquí fue muy específico en España y fue el único país, yo creo, de que los vencedores tenían que imponerse porque era una cruzada religiosa y por eso el nacionalcatolicismo se mezclaba con el golpe de Estado, o sea, era la Iglesia oficial, que era lo que representaba el que había ganado, los vencedores, o sea, Franco. Y esa es la explicación del palio y tal. Se hicieron el concordato con la Iglesia en el año 53. Ese concordato pues permitía que en la Iglesia no pudieran entrar la policía ni nada. Bueno, pero había también pero empezamos algunos movimientos católicos religiosos a no entender aquello y a decir, bueno, esto no tiene ni pie ni cabeza, el cristianismo no puede ser aquí la niña de la escuelita y yo por el otro lado, no puede ser que este señor, ¿por qué entra bajo palio, no? ¿Y por qué la Iglesia oficial? ¿Por qué los misioneros van a conquistar? Yo recuerdo de pequeña, eso que he dicho antes, de los huesos de cristal, pero también recuerdo cómo llegaban unos sacerdotes en el barco de la Paloma a Ceuta a evangelizar y a conquistar la ciudad. O sea, era como llegan aquí a que todo el mundo tiene que ser. Por supuesto, estaban prohibidos todo tipo de religiones. O sea, yo recuerdo que ya en el año 66 los protestantes estaban prohibidos. Por supuesto, los musulmanes no existían, pero los protestantes. Y yo recuerdo haber ido a defender a Basilea, una reunión que había de las iglesias protestantes, pues a protestar porque en España no estaban legalizados. Bueno, esa era un poco la España que yo me encontré cuando llegué a la universidad. Entonces había algunos que desde el punto de vista religioso, yo estaba muy metida en movimientos religiosos que eran de la Federación de Estudiantes Universitarios, pues empezamos a no estar de acuerdo con aquello. Aquello no nos parecía que era lo que nosotros entendíamos desde el punto de vista religioso. Y surgen algunos movimientos, como es la JET, la JOT en el mundo obrero, la JET en los estudiantes, Juventud Estudiante, FECUM, que era muy vanguardia obrera, que estaba muy ligado a los jesuitas. Y yo empiezo ya a cambiar, llego a la universidad y me doy cuenta que en la universidad pues no tienes ningún tipo de libertad. Te empiezan a aparecer grupos absolutamente que no solamente la policía te detenía si te manifestabas o en fin, sino que en tu clase pues había los confidentes que iban de paisano, que eran algunos guerrilleros de Cristo Rey, porque siempre todos estos grupos han puesto siempre algo de Dios, o sea, sí. Guerrilleros de Cristo Rey, grupos absolutamente, el título religioso, porque parece como que el creer en la religión católica pues es patrimonio de aquellos que lo tienen clarísimo, ¿no? Son ellos los que pueden imponer. Bueno, y entonces en la universidad empezamos a reunirnos, empieza a haber ese momento importante que ya lo ha dicho Nicolás, que es el Concilio Vaticano II con Juan XXIII en el año 63, que hace algunas encíclicas importantes, como en la Materia Magistra, la Pacem in Terris, que plantean pues otro tipo, que la Iglesia no tiene que estar comprometida con los pobres, son muy interesantes esas encíclicas, y empezamos a trabajar, también se empieza a plantear el diálogo católico y cristiano, católicos marxistas. Bueno, en todo ese movimiento yo empiezo a trabajar en la universidad, y ahí me empiezo a comprometer, hasta que cuando acabo la universidad tengo muy claro que hicimos un documento que a mí me parece que fue muy importante, que fue la universidad al servicio de la sociedad. Bueno, eso que queríamos decir. Pues ¿en qué año más o menos? En el 65,
63, 64, 65. Un folleto que debería decir, somos privilegiados porque hemos llegado a la universidad, éramos pocos, chicas muchas menos, porque chicas prácticamente éramos nada, o sea, no llegábamos a 20, en un curso de más de 250 o 300. Entonces, en ese curso yo coincido con estas compañeras que salimos ahora en todos lados, esa como las de Gracia, Cristina, Manola y yo, bueno, porque éramos del mismo curso. Y casi la misma procedencia, ¿no? Entonces hacemos ese compromiso y yo tengo muy claro que quiero ejercer al servicio de los trabajadores. Aquí no había seguridad social, se miente cuando se dice que algunos salen diciendo que en la época de Franco, no, en la época de Franco ni había seguridad social, ni había hospital, la salud, el derecho a la salud y por supuesto no había el derecho a la educación la tenían los que podían pagarse la educación y que éramos privilegiados. Bueno, entonces hago un curso en Trieste sobre la seguridad social. Ahí tengo contacto con Italia ya está en otra fase, el Partido Comunista en Italia está muy avanzado y está en toda la política de reconciliación. Bueno, y vuelvo aquí y monto el primer despacho. La verdad es que fue el primer despacho laboralista que se montó, luego se montaron otros. Porque hasta entonces lo que había es que algunos demócratas cristianos, como fue Jaime Cortezo, y algunos abogados comunistas, como fue María Luisa Suárez, etcétera, defendían los temas laborales. Es el momento en que comisiones obreras, en el año 61, se empiezan a crear, con una idea que me parece que, visto históricamente, entonces lo veíamos, pero de otra forma, pues fue muy importante, porque fue, dado que no había un sindicato libres, sino que era el sindicato vertical, la gente de comisiones obreras, que no era únicamente del Partido Comunista, sino que había gente católica, de otros movimientos, como era la Vanguardia Obrera, etcétera, la OAC, bueno, pues se introducen en el sindicato vertical en las elecciones que Solís plantea para ser los mejores representantes de los trabajadores. O sea, que se introducen, no crean otro sindicato, primero porque estaba prohibido, pero la idea está bien pensada porque es introducirse. Hicimos lo mismo los estudiantes, o sea, yo fui delegada de curso en segundo, intentar que en el sindicato vertical que había en la universidad pues nos eligieran a nosotros dentro de ese sindicato para ir contra ese sindicato, o sea, era meterte para ir contra él. Bueno, entonces cuando acabo la carrera, en el 66, pues monto el primer despacho laboralista, el despacho conocido como despacho de lista, luego ya se monta en Madrid, yo en Barcelona seguramente ahí también hubo otro movimiento y en Bilbao, y empiezo a trabajar en el año 66 a defender, en ese momento yo no pertenecía, todavía no existía la ORT, que fue la organización que luego se creó en el año 70. ¿Qué es la ORT? Organización Revolucionaria de Trabajadores. Bueno, suena, os podéis imaginar, ahora contaré. Contexto. Pero bueno, existía AST, que era Asociación Sindical de Trabajadores, existían comisiones obreras en la que trabajaba ya AST, existía la USO, como sindicatos clandestinos. Entonces, bueno, pues nosotros empezamos a defender en el despacho. Había en ese momento en España, estamos hablando de los años 66, 67, había muchísima industria. Toda la carretera que va a Toledo pues estaba en la fábrica del Estándar, Pegaso, en fin, era otra España diferente porque entonces estaba todavía muchísima, el carbón, el acero existía todavía. Entonces, bueno, yo pues, que soy de Asturias, lo del carbón me lo sé de memoria. Ya, desgraciadamente ha habido... Sí, ha habido, por cierto. Ha habido sí, nuestro recuerdo sí, de hecho, se ha confirmado el primer muerto ya en el accidente minero en Cangas de Narcea. Sí, o sea, a mí me ha impresionado porque me impresiona mucho. Yo defendí a Potasas en Navarra, que a los mineros de Potasas, y estuve con ellos allí, y la verdad es que me impresiona mucho las malas condiciones que todavía en algunas existen todavía. Que hay que luchar. Y en esa militancia en la clandestinidad, ¿cómo era el convivir con ese miedo a la brigada político-social, a las detenciones, torturas, etcétera? Mira, yo creo que teníamos más miedo a lo que era la brigada político-social que a la propia policía, porque la brigada político-social iban de paisanos, ¿no? Y había algunos compañeros que se sentaban a tu lado y había unos que eran los de Fuerza Nueva, que llamamos, que llevaban, en unos guantes llevaban unos hierros y te apretaban. Mira, yo siempre me lo han preguntado muchas veces, el miedo. Yo creo que estábamos tan convencidos de que teníamos que defender a la gente que por manifestarse, por en la empresa decir sus ideas, por defender unas mínimas condiciones, que yo la verdad es que miedo lo sentí
el miedo ya a partir de cuando fue el asesinato de mi hermano y mi cuñada. En ese momento sí, porque era como ya joroba. Hemos pasado todo esto, ya se ha muerto el dictador, ya creemos que podemos llegar a que haya una libertad. En ese momento quizá, pero miedo no, porque yo creo que tenía, por lo menos yo, tenía muy claro que había que defender un cambio, que eso no podía ser así. Es verdad que en aquel momento nunca pensábamos, o yo no pensaba, ni que iba a ser eurodiputada, ni que iba a ser senadora, eso no se nos ocurría. O sea, pero la amenaza era real. Era el defender lo mejor que podías en el despacho, que estaban colas de gente y que efectivamente entraba la policía y al principio no podía entrar, llamábamos al decano, oiga, que al colegio de abogados, el colegio de abogados jugó un papel muy importante, cosa que ahora veo que está haciendo cosas que no me gustan, como lo ha hecho con el personaje, con el fiscal general. Bueno, pero en aquel momento el decano, que era un señor conservador, como era Pedro del Ríos, pues nos apoyaba. O sea, decía, bueno, pues no, es que está la policía que va a entrar. Porque claro, ¿qué pasaba? El concordato, el del 53, decía que no podía entrar la policía en la iglesia, ni en lo que era la sacristía. Pero eso en los años, hasta los años 70 y tantos, pues lo respetaba. Pero a partir de los 70 ya yo me reunía en las parroquias y entraba la policía porque sabía que lo que estábamos allí era ilegal. Se reunían en las parroquias. Esto es una cosa que... Yo empecé a ejercer el despacho como despacho laboralista, ya te he dicho, en el 66. Pero yo veía, o pensábamos una serie de compañeros, que no únicamente había que defender a los trabajadores en su puesto de trabajo, sino que había que defenderles también en las condiciones de vida que vivían. Claro, era una España que en los años 65, cuando yo empecé a ir a Vallecas y monté la primera asociación de vecinos, la montamos, que luego ha jugado un papel muy importante en las asociaciones de vecinos, porque salió una pequeña apertura, que también lo ha contado antes Nicolás, en los 64 o 65, de una ley de cabezas de familia, de asociaciones, y la ley de prensa que hizo Fraga. Y también una ley de asociaciones que permitía, no pensó, desde luego Fraga, ni los que hicieron en ese momento en el gobierno, que eso iba a dar lugar a que pudiéramos constituir asociaciones. Pero montamos en el año 65, o 66, a lo mejor me equivoco de un año, pero en esa fecha, 64 o 65, la primera asociación de vecinos de España en Palomeras, al mismo tiempo que la montaron en Bilbao los de Recalde. Y esa asociación de vecinos, ¿qué pretendíamos? Bueno, pues que los vecinos en sus barrios, que vivían en unas condiciones infrahumanas, porque claro, la gente a partir de los años del golpe de Estado, a partir del 39 y 45 y 50, fundamentalmente en los años 50, porque en los años 45 aquí era la paz de los cementerios total, el silencio, pero a partir de los 50, por el hambre que antes hemos hablado y que ha hablado Nicolás, y que he dicho yo de los huesos de cristal que me llamaba la atención, pues hubo gran parte de la población andaluza, extremeña y de Castilla-La Mancha, que se llamaba entonces, que vinieron a las grandes ciudades, a Madrid, a Barcelona y a Bilbao. Y venían toda la familia, se bajaban del tren, me acuerdo perfectamente la imagen de la señora de luto, enlutada total, con todos los hijos, una asistenta que tuvieron en mi casa, y montaban lo que podían por la noche en el extrarradio de la ciudad. Porque además no podían entrar a la ciudad, tenían que estar siempre en el extrarradio. No, se quedaban en el extrarradio. No, bueno, es que ¿a dónde iban a entrar en la ciudad? Si en la ciudad estaba todavía el extraperlo, pero aparte de extraperlo es que no tenían hábitat. Y entonces montaban lo que era la chabola, no sé si habéis visto la película del 47 de Barcelona, pero aquí era lo mismo, me dijo el director, podíais haberla hecho, y era igual. Entonces en Vallecas... Se ve muy bien en las películas de cine kinky, claro, que a mí me gustan mucho, se ve perfectamente como todos los chavales, que aparte eran la mayoría analfabetos de los barrios del extrarradio, que realmente vivían en chabolas, hasta incluso cuando entra la democracia todavía quedaban cientos de miles. 30.000 chabolas en Madrid cuando entró la democracia. Entonces montaban la chabola, que era, había una teoría que era si ponías el techo de Uralita, pues, y se metía toda la familia, pues aunque por la mañana llegaran a echarles, decían que no les podían echar. Bueno, ahí colaboraban. También colaboraron mucho los curas obreros. Bueno, los curas no obreros, porque obreros eran los que trabajaban. Los curas que fueron a las parroquias, es el caso del Padre Llanos, el Gabriel Rosón, Carlos Jiménez de Parga. Todos yo os estoy hablando un poco de
de la Comunidad de Madrid, pero en Cataluña y el País Vasco es parecido. Entonces, estos también colaboraban y entonces yo empecé a plantearme que no solamente había que defender a los trabajadores en su puesto de trabajo, como os he dicho antes, sino en las condiciones inhumanas que vivían. Entonces empecé a ir a Vallecas, claro, a Vallecas, para los que estábamos en el centro era ¡buf! Y se creía, decían, ahí están los rojos, ahí no, parecía que no podías entrar. Yo me acuerdo que me decía, ¿pero cómo vas a Vallecas? Y os aseguro que jamás tuve ningún problema en Vallecas, únicamente una vez de que un falangista salió con la pistola, pero eso sí, pero de la gente nada en absoluto. Cuentas como si nada. Total, Parecía un sí, falangista con la pistola, bueno, un día más en la oficina. No, ya, pero no, quiero deciros que me sentía mucho más segura allí en el barrio. Robarme, a mí me han robado en el centro de Madrid, pero allí nunca me robaban, también es verdad que no llevaba nada, pero bueno, entonces vivían en unas condiciones absolutamente infrahumanas, no había agua, el agua se sacaba de pozos que hicieron, la luz no llegaba, por supuesto los autobuses no llegaron, y había un analfabetismo cuando yo llegué a Palomeras, a Vallecas, a las nuevas Vallecas, donde está ahora la Comunidad de Madrid, donde tenemos esta señora que parece que ha salido del cielo y que no conoce nada. Bueno, pues donde está la Asamblea de Madrid ahora, que es un sitio estupendo, pues aquello era totalmente barro y tal. Entonces ahí constituimos la primera asociación de vecinos para reunirnos y empezamos a reivindicar que los vecinos, pero en fin, yo como abogada, había una leyenda popular que no existía, que si estaba el cura y el abogado, pues parecía que había la policía, eso al principio, luego al abogado te detenían y el cura también sí había que detenerle, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezamos a trabajar por el barrio y yo creo que la manifestación más importante de la vivienda, por eso cuando se dice, es verdad, tenéis un problema de vivienda importantísimo, pero entonces también lo había, porque había 30.000 chabolas alrededor de Madrid. O sea, todas Vallecas, Orcasitas, toda la zona. Porque en la época de la dictadura de Franco se hicieron las viviendas de la obra sindical, que eran unas viviendas que carecen de muchísimas condiciones, pero evidentemente faltaban viviendas porque se destruyeron viviendas durante la guerra, pero no había viviendas, o sea, la gente vivía en chabolas. Y claro, la chabola era un horror. Yo me acuerdo que algún caso, como anécdota, de uno que se murió y que no entraba ni por la puerta ni por la ventana, podíamos sacar al cadáver porque no entraba. O como en la casa de al lado, me acuerdo de 3 chicas que como estaban las chabolas todas juntas, pues el de al lado las veía bañarse en el patio por la noche, o sea, escándalo total. Bueno, esa era un poco la España que yo me encontré en Vallecas, con un analfabetismo de mujeres de casi el 80%. Y una pregunta, Paquita. Fijaros que cuando decimos analfabeto significa una persona que no es culta. Bueno, pues se entendía en aquella época que eras analfabeto si no sabías firmar. En cuanto la señora sabía poner Pepita o tal, ya no era analfabeta, ¿eh? Yo llevaba un tapón, lo mismo que hacen los niños a veces, ¿no? Un tapón para que pusieran el dedo en las demandas que hacíamos. Bueno, eran demandas, no había ley del divorcio, pero había peleas en la pareja, había reclamaciones vecinales. Entonces yo llevaba un tapón para que pusieran el dedo y era un porcentaje altísimo. Solamente el cambio de pasar del analfabetismo que había, porque claro, vinieron pueblos enteros rurales, o sea, por ejemplo, la calle Martos en Madrid, en el Pozo del Tío Raimundo, la calle Martos, bueno, pues era el pueblo Martos de Jaén, o sea, donde se llamó Martos la calle porque vino todo el pueblo, o casi todo el pueblo rural, se quedaron los que allí podían tener los olivares y funcionaban, pero el Martos entero se vino para acá. Bueno, perdona, que te he cortado. No, nada, que te iba a hacer una pregunta. Yo me iba a preparar una entrevista, pero casi estoy por dejarte y que tires tú entero. No, pero era un poco para saber cómo era, pues eso, los meses anteriores a la muerte de Franco y también pues en esos momentos en el que muere el dictador, cómo era un poco el ambiente en las calles y cómo lo viviste tú desde la militancia. Sí, pero mira, permíteme, y además se lo he dicho antes cuando salía Nicolás, en España yo entiendo que empezamos por lo menos yo en la década de los 60, en la universidad hubo grandes manifestaciones, la manifestación de los profesores que luego fueron expulsados, como fue Tierno, fue Aranguren, fue García Calvo. Esa manifestación fue en el año 65, o sea, que ya empezaba. Y el 69, que él antes lo ha citado, que fue un hito muy importante en España. Yo creo que el estado de excepción del 69, del 20 de enero del 69, había muchas manifestaciones y muchas huelgas, pero el estado de excepción lo decretaron
por el asesinato del estudiante Enrique Ruano, el 20 de enero del 69. Enrique Ruano, al cual yo conocía mucho a él y a su familia, porque era muy amigo de mi hermano, eran más pequeños que yo, 4 años. Yo ya estaba ejerciendo, como os he dicho, y el estado de excepción del 69 se decretó porque al día siguiente que aparecieron, la policía cuando entraba, perdona que me... No, encantado. La policía cuando entraba en tu casa era muy curioso, porque iba a buscar, por ejemplo, iban a buscar a mi hermano el pequeño, el que luego fue asesinado en Atocha, y sin embargo, si no estaba, se llevaban al otro hermano. O sea, igual daba. Y entraban a tu casa y te registraban. Y se llevaban cosas tan demenciales, libros de Teilhard de Chardin, que era un teólogo, pero les sonaba que eso tenía que ser comunista y se lo llevaban. O sea, hacían unos registros de locos. Entraban en el domicilio del chico, pero a veces iban también al domicilio de mi madre. Porque mi padre ya se había muerto. Y entonces, bueno, pues era una situación, ese estado de excepción fue muy duro. Y ocasionó muchísimas manifestaciones en toda España y el Estado depuraron a todos los catedráticos, a Gregorio Pérez Barba, a Óscar Alzaga, a Figa, a todos los que daban clase, a Elías Díaz, que acaba de morir hace poco. Todos estos les depuraron, les llevaron a diferentes Españas, o sea, les exilaron internamente, un poco lo que había sido anteriormente con el caso de Unamuno en la época de la República. Bueno, entonces ese fue el año 69, que fue muy duro. Luego, el año 75, para mí fue un año muy importante. Primero porque el año 75 hubo una conferencia de las mujeres en la que algunas incluso de las de las cortes franquistas, como fue Belén Landaburu, y algunas como esta María Telo, que era una abogada que hizo una codificación muy importante, plantearon que no podíamos seguir en el año 75, fijaros compañeras, que estábamos sometidas a la licencia marital, que ya lo ha contado antes Nicolás, que era que estábamos sometidas al padre o al marido o a Dios. Y no éramos mayores de edad prácticamente hasta que no teníamos 25 años, no éramos mayores de edad si no nos casábamos. Teníamos que estar sometidas al padre o nos metíamos monjas. Entonces, el año 75, la conferencia esa, tanto Belén Landaburu, que era de las cortes franquistas, también Mercedes Formica, plantearon que eso no podía ser. Entonces la conferencia fue muy importante para nosotras las mujeres, porque nos sacaron de la licencia marital, que era increíble. Yo era abogada y necesitaba la autorización de mi marido para todo, para defenderme yo todo. Yo podía defender a otros, pero no me podía defender a mí misma para nada. Bueno, pararon un juicio porque yo no era mujer y la ley de enjuiciamiento hablaba de los hombres. O sea, eso fue muy importante. Y ese año 75 fue también horroroso porque fueron las últimas ejecuciones. España fue el último país europeo que puso la pena de muerte. Bueno, no sé si se mantuvo en Grecia, no digo por si alguien me sale por ahí, pero España fue de los países europeos el último que mantuvo las penas de muerte. Unas penas de muerte que yo los defendí en mi despacho, el despacho este que os he contado que montamos, porque les acusaban a los de Madrid, que eran de Es el FRAP. proceso 1001, ¿no? No, el proceso 1001 fue en el 74 y la gente siempre confunde. O sea, España tuvo varios juicios importantes. El juicio de Grimau, mejor dicho, la pena de muerte de Grimau en el año 63, que en los calabozos de la Puerta del Sol salió eso, que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quiere poner una placa reconociendo que allí se torturaba y que allí murió gente. Bueno, pues en la Puerta del Sol, que era un sitio siniestro, era peor que pasaras por la Puerta del Sol que estuvieras en la cárcel, porque en la cárcel no tenían libertad, pero tampoco la tenían fuera. Allí pues la tenían y algunos comían allí y a lo mejor fuera no comían. Pero la Puerta del Sol era un horror, porque te subían a la segunda planta donde estaba Yahweh, Billy el niño, y te hacían todo tipo de torturas. Bueno, y eso fue desde el 39 hasta prácticamente el 77 largos, en la Puerta del Sol como lugar de la Dirección General de Seguridad, en donde el año 41 crearon lo que fueron las brigadas político-social, que eran un horror, porque eran aprendices de la Gestapo, y eran parecidos a lo que hacía la Gestapo y a todos nos ha parecido horroroso, y ahora resulta que aquí hay algunos que dicen que la brigada político-social era una santa. Pues no, era igual que la Gestapo, a efectos españoles, con la diferencia alemana a española, pero nada más. Bueno, entonces, el juicio 1001 fue en el 74, de 73, que fue el juicio contra los dirigentes de comisiones obreras. Como os he dicho, mal he explicado, pues no había libertad sindical.
Pero Comisiones desde el año 61 había tenido el acierto, que os he dicho, de meterse dentro del sindicato vertical y crear una infraestructura para derrocar lo que era la falta de libertad sindical y la defensa de los trabajadores en la fábrica. Y ese juicio fue el del año 73. Cuando estábamos defendiendo en el juicio 1001, de mujeres éramos Cristina y yo y los demás, había conseguido entonces los dirigentes de comisiones obreras pues que fuera un espectro muy amplio de toda la gente que estaba contra la dictadura. Estamos hablando del año 73, en donde metieron a defender a Gil Robles, que había sido un abogado de la CEDA y que había estado en contra de la República, pero que ahora estaba en contra de la dictadura porque había luchado contra, o no había estado de acuerdo con lo que era la Segunda República, pero se encontró con que la dictadura era todavía peor que lo que él pensaba. Y era una persona absolutamente conservador y de la CEDA. Gil Robles, Joaquín Ruiz Jiménez, intentaron buscar un aspecto amplio de todos los abogados defensores que estuvieran en contra del régimen, en donde yo, que era de la ORT, porque la ORT se creó en el año 70, pues era un poco así, pero yo había de la familia, quería que les defendieras, y bueno, yo tenía bastante prestigio dentro de la gente de comisiones obreras, y defendimos en el juicio 1001, y cuando estábamos defendiendo en el juicio 1001, ocurrió lo de Carrero Blanco. En el pleno juicio, el juicio había sido muy importante porque se había movilizado mucho en el exterior, venían gente, estaba la cola, llegaba hasta Colón desde las Salesas, bueno, y entonces nos pasan una nota de que había ocurrido lo de Carrero. Al principio creíamos que era broma, pero la cara del Tribunal de Orden Público de Mateu, que era el presidente, ya nos vimos que de broma nada, y entonces se produjo todo el fenómeno de que el juicio se suspendió, solamente se celebró por la tarde y ya sin ningún tipo de cola. El miedo nuestro es que les hicieran algo, porque empezaron por los pasillos del Colegio de Abogados a gritar: hay que ir contra todos estos, hay que matar a todos estos. El presidente del Tribunal de Orden Público, que como sabéis el Tribunal de Orden Público era un tribunal que se creó en el año 62 para sustituir al Tribunal de la Masonería y el Comunismo, que era el que estuvo después del golpe de Estado, pues este Tribunal de Orden Público era un tribunal que no tenía ningún tipo de garantías. Tú ya sabías cuando entrabas en el juicio el fallo, porque no había pruebas. O sea, también es verdad que ¿qué pruebas iban a hacer? Si estaba prohibido el que te manifestaras, el que te reunieras, el que hicieras derecho de huelga, el que te pudieras expresarte, pues está claro que el fallo estaba. Por eso a mí el otro día, cuando vi el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso actual, me ha preocupado, porque una sentencia, para los que sois juristas, sabéis que tiene que tener hechos, considerandos y fallo. Los hechos probados con pruebas, los considerando, razonar por qué motivo consideras que esos hechos son ilegales, y el fallo. Pero claro, cuando te dicen únicamente el fallo sin decirte lo demás, primero, no es sentencia; segundo, si eso lo dicen, ese es el único caso que el Tribunal Supremo dice el fallo, en este caso el fallo únicamente sin haber preso, porque cuando hay preso sí se permite que el fallo salga para que, oiga, salga usted de la cárcel porque le voy a absolver, ¿no? Y a lo mejor todavía no tengo hecha la sentencia. Pero claro, en el caso parece ser que los seres lo hicieron, pero era diferente situación. Pero lo que han hecho ahora, a mí me parece alucinante desde el punto de vista de jurista. Eso es el no tener la sentencia hecha y ya tener el fallo de antemano antes de nada, ¿no? Aquí aprendemos de todo, de historia, de derecho. Bueno, oye, perdonad. Vamos, espectacular. Pero es que es verdad que el Tribunal de Orden Público, que era un tribunal absolutamente represor contra la oposición, bueno, pues jugó un papel muy importante. Entonces ese es el juicio 1001. Pero en el año 75 fue cuando se celebró, desgraciadamente, bueno, en el juicio 1001 sabéis que pedían 20 años por una reunión ilegal de haberse reunido los dirigentes de comisiones en un convento, en Los Oblatos. Entonces, les pedían 20 años a Marcelino Camacho y al que menos, que era el que yo defendía, que era de Zaragoza, 12 años. Luego les condenaron a eso porque el juicio se celebró sin ninguna posibilidad de hacer nada, y en el Supremo al año siguiente les rebajaron la prisión, pero les metieron en la cárcel a todos ellos, que luego salieron cuando la amnistía del año 77. Bueno, en el fue muy importante
para mí, porque fueron el juicio, las últimas penas, las últimas ejecuciones. Fue que les cogieron, ya había muerto, estaba el dictador muy mal, fue 2 meses antes de morir el dictador Franco, en septiembre, y entonces había un grupo que era el FRAP en Madrid, bueno, en España, pero en Madrid fundamentalmente, que les acusaban, porque no se llegó a probar nada, les acusaban de que habían matado a un policía y que habían matado a un guardia civil, algo que evidentemente mi organización, a pesar de llamarse así, y las otras, no estábamos por la lucha armada en absoluto. Es verdad que surgió en ese momento, con lo de Carrero ya ETA, estábamos por la lucha de la gente, para que la gente, por las masas, se movieran para cambiar la dictadura, pero no por la lucha armada. Bueno, pero había algunos grupos que defendían ese esquema, cosa que yo no estaba de acuerdo. Pero yo planteé en el despacho que les iban a pedir pena de muerte, que lo sabíamos, y contra la pena de muerte yo siempre he estado. Me acusaran, me metieran en la cárcel, lo que fuera, pero me parecía que no se puede permitir que a una persona le ejecuten, ni en España ni fuera. Yo también me he peleado en los países que todavía mantienen la pena de muerte, ¿no? Bueno, y entonces fue el juicio del 75, que fue aquí al lado, en Hoyo de Manzanares y en El Goloso, en donde yo defendía a una de las chicas, y fue cuando ejecutaron las 5 penas de muerte, 3 en Madrid, una en Barcelona y otra en Bilbao. Ese es el año 75. 2 meses después fue cuando murió Franco. Claro, me dices, ¿qué pasó? A Franco le tuvieron, alucinante, fijaros que cuando tenemos ahora un familiar que está malo, lo primero que decimos, por lo menos yo lo he dicho en mi suegra y lo he dicho con toda mi madre, que no sufra, ¿no? Bueno, pues a Franco le tuvieron durante todo el equipo habitual de los médicos y su yerno, el marqués de Villaverde, casado con su hija, con Carmencita, le tuvieron entubado, no entubado, bueno, o sea, un tiempo, porque el gobierno, por un lado, quería alargar el tema, porque tenía miedo de que se moría el dictador y que qué iba a pasar con ellos, y la familia también lo tenían entubado, porque pensaban que a ver, que acababa el rollo de la familia, que ganando tiempo. Antes habéis planteado si había habido corrupción o no. Mire usted, la corrupción de que tú te quedes con gran parte del patrimonio nacional para propiedad privada, si eso no es corrupción, dígame usted lo que es corrupción por parte de la familia y del dictador y de los que le rodeaban. O sea, el Pazo de Meirás se ha conseguido ahora rescatarlo para todos los españoles, porque era de todos los españoles, un patrimonio. Bueno, y así podríamos decir un montón de fincas y de dinero, porque era una familia que se quedó con gran parte de todo lo que le gustaba, y personalmente iban a un sitio, oiga, esto me gusta, y a quién le iba a decir al caudillo que no. O sea, bueno, la corrupción que antes habéis hablado era bastante increíble. Por otro lado, una pequeña corrupción, permíteme que salte, entonces había el servicio obligatorio para todos vosotros, los jóvenes. Y yo recuerdo… La mili. La mili, exacto. Que duraba, en el caso, mi marido tuvo 18 meses en la mili, en Ceuta, en regulares. Eso te partía la juventud. Pero en aquel momento, los que hacíais la mili, os tenían muchos militares en casa, pues para que compráis las patatas, para que hicierais la cocina. O sea, algunos hacían los que estabais en el servicio, bueno, los que estaban en el servicio militar, estaban al servicio del militar y de la señora militara, en la casa, haciendo servicios que no tenían por qué hacer. O sea, si eso no es corrupción, pues que venga Dios y lo vea. Bueno, yo creo que, digo, paréntesis, entonces cuando murió Franco, la realidad es que ya llevábamos semanas con el tema de la muerte de Franco, o sea, que no es que de repente ¡plaf!, se caiga en… Entonces yo ya estaba más que habituados que aquel señor iba a morir. Otra cosa era el miedo y la esperanza de qué podía pasar, de que habíamos estado trabajando para conseguir un país democrático, un país que las mujeres fuéramos iguales, que no tuviéramos licencia marital, que la habíamos conseguido en mayo de ese año, y que qué podía pasar. Con gran miedo, porque en aquel momento, antes también lo habéis dicho, pues había no solamente la estructura que veía el militar, del ejército y de la policía, sino había muchos grupos fascistas que funcionaban, y que a veces les tenías, vamos, a veces no, siempre tenías más miedo a esos casi que al que veías que era militar y que policía, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema está en que yo estaba por lo menos habituada que aquello iba a terminar ese señor. El problema era qué iba a pasar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues fue como lo viví. O sea, yo me enteré por la televisión y la cara triste de Arias Navarro diciendo no sé qué.
diciendo Franco ha muerto. Entonces, yo nunca me he alegrado de la muerte de nadie, te lo digo, pero sí que me parecía que era una esperanza de que a lo mejor algo tenía que cambiar, iba a cambiar. Bueno, y ahí se produce un fenómeno que me parece que es interesante que los historiadores y vosotros lo sepáis. Del año 75 al año 82 es cuando más juicios ante el Tribunal de Orden Público pasó, porque es verdad lo que ha dicho antes el historiador, que es cuando más manifestaciones había, porque nosotros queríamos que aquello que no fuera la España de los años 60, sino que tenía que cambiar. Estábamos todavía fuera de la Unión Europea, entonces, por lo tanto, había muchas movilizaciones vecinales. Las asociaciones de vecinos jugaron un papel legal, pero por debajo también había los que potenciaban manifestaciones, o sea, ellos se reunían legalmente, pero los mismos dirigentes propiciaban pues reclamaciones de la vivienda. Hicimos una manifestación muy importante en Moratalaz contra la carestía de vida por la subida del pan. O sea, había muchas movilizaciones y es cuando más casos pasaron ante el Tribunal de Orden Público. Si veis la estadística, y hay algún libro interesante como el del magistrado Juanjo del Águila, pues el mayor número de gente que pasó ante el Tribunal de Orden Público, bueno, fue del 75 al 82. Y también fue cuando hubo más grupos incontrolados, grupos que vinieron de otros países, porque aquí había bastantes grupos fascistas italianos, argentinos. Hay que ver también el contexto internacional, que era en ese momento en Argentina, se daba la AAA. Bueno, y entonces lo de Franco, cuando llegó en el año 75, pues yo tenía el miedo y la esperanza. Miedo de qué podía pasar, porque no estábamos dispuestos a que volviéramos para atrás, sino que al contrario, o sea, por mucho que viéramos que aquello podía peligrar, creíamos que teníamos que avanzar, que España no podía seguir como había estado hasta entonces. Bueno, y yo creo que ese fue el año, lo de la muerte de Franco. Muy bien. Y luego, bueno, has mencionado un poco estos grupos de elementos incontrolados y también aquel ataque a los abogados de Atocha. ¿Cómo viviste en primera persona aquello? Bueno, y cuenta un poco, igual hay gente joven que no sabe lo que pasó en Atocha en el 77, cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, os he dicho que en el 75 fue cuando se murió el dictador. Está claro que la dictadura quería seguir estando vigente. Entonces fue cuando se produce, por un lado, la ley de reforma, que la lanza Suárez. Antes le habéis preguntado, antes ha contestado Nicolás, sobre por qué salió Suárez. Bueno, yo estoy de acuerdo con la explicación que él ha dado, de que efectivamente salía, ahí había la lucha interna de los tres grupos, el grupo de Fraga, por un lado, el grupo de los que eran del movimiento y los que eran más. Él lo ha explicado bastante bien porque ha dicho las tres situaciones que se daban, ¿no? Bueno, y sacaron lo que fue la ley de reforma. La ley de reforma, que fue fundamentalmente propuesta, la oposición nos abstuvimos porque nos parecía que era una reforma que era que todo continuara igual, más o menos con aperturas sí, pero no una democracia plena. Entonces nosotros nos abstuvimos. Yo recuerdo una foto que tengo todavía de la entonces actriz Lola Gaos, no sé si os acordáis de ella, que era esa mujer que ha hecho algunas películas interesantes, recogiendo firmas contra, absteniéndonos en la ley de reforma del 76. Pero fueron unos años muy duros y el 77, en enero del 77, pues había grupos, como os he dicho, bueno, yo creo que podían ser controlados, pero yo solo discutí muchas veces con el delegado de gobierno entonces, señor Rosón, que sabíamos que había grupos raros y que aparecían. Matones, entonces, ¿no? Para entendernos un poco. Sí, matones, dispuestos a matar. En un momento en que efectivamente, como os he dicho antes, en Argentina, por ejemplo, estaba la AAA. Y que se había producido ya el gobierno de Chile, lo del Pinochazo, en los años 73. Entonces, bueno, había una situación internacionalmente en algunos países complicada y aquí en España los que querían seguir que aquello funcionara. Y bueno, ¿cómo lo viví? Pues mira, nosotros estaban legalizadas a partir de la primera asociación de vecinos, esta que te he dicho de Palomeras, las asociaciones de vecinos, pero no estaba legalizada la Federación de Asociaciones de Vecinos y queríamos reunirnos. Y nos reunimos el sábado día 22 de enero del 77 en la Asociación de Vecinos de Orcasitas,
todas las asociaciones con gran miedo porque sabíamos que la policía nos podía detener y me acuerdo que había uno en la puerta por si acaso veía a alguien raro que viniera y nos disolviéramos. Y estuvo mi hermano, y mi hermano también trabajaba en asociaciones de vecinos, montó la asociación de vecinos de Fuenlabrada, la de Coslada, porque Coslada y Fuenlabrada y toda la periferia de pueblos de la Comunidad de Madrid eran lo que llamamos ciudades dormitorios. O sea, la gente que había hecho la chabola y ya había ido progresando un poquito, se querían ir al extrarradio de Madrid y no tiene nada que ver las ciudades estupendas que ahora hay, como es Parla, Getafe, Fuenlabrada, Coslada, tal, eran ciudades dormitorios que llamábamos, ¿no? Pues llamábamos porque no había ni escuelas ni nada. Y mi hermano montó la primera asociación en Alcalá y mi cuñada Lola también. Entonces, bueno, pues estábamos reunidos en Horcasitas y yo recuerdo que cuando nos fuimos ese sábado, nos fuimos juntos, mi hermano dijo, bueno, aquí en España no es fácil que se dé la AAA, que estaba haciendo actividades y matanzas en Argentina. Bueno, y esa mañana del domingo hubo una gran manifestación que fue cuando mataron a Arturo Ruiz, en una manifestación que había de reclamación de libertades y de la amnistía, porque había entonces Carabanchel estaba lleno de presos y Yeserías estaba llenas. Yo estuve en la cárcel de Yeserías en el 76, en abril del 76, que también fue un año muy importante porque fue lo de la reforma, pero fue cuando la Platajunta, que era un grupo de toda la oposición democrática con Convergencia Democrática, que eran como dos alianzas. Por un lado estaban el Partido Socialista y algunas organizaciones como la ORT, etcétera, y por otro lado está el Partido Comunista con otros demócratas cristianos, etcétera. Y hicimos una gran manifestación en el 76, en abril del 76, que fue cuando nos detuvieron a la cabeza y a mí me llevaron allí ese día con las mujeres. Fue la famosa frase esa de Fraga de "la calle es mía", que viene a reflejar un poco lo que él quería con la reforma, que era una democracia controlada. La calle es mía significa que tú controlas la calle, o sea, que hay calle, Sí. o sea, pero que tú la controlas, Bueno, pues que era por lo que nosotros nos abstuvimos en la ley de reforma, ¿no? Bueno, pues entonces en el salto del 76, de abril del 76, que fueron años muy convulsivos al 77. Por cierto, Y Paquita, entonces, la experiencia en la cárcel, ¿cómo fue? pues mira, para mí fue muy interesante. Primero porque yo ya era abogada, ¿no? Y por otro lado, monté una consulta dentro de la cárcel. Claro, No te podías quedar quieta, ¿no? las políticas estábamos separadas de las comunes, pero yo monté la consulta para las comunes, claro. Entonces pues fue muy interesante porque vi a mucha gente, algunas por abortar, otras efectivamente, alguna lesbiana, otras por delitos que yo no pensaba ni que existían. O sea, de una señora que me acuerdo que tenía una casa de animales para hacer relaciones sexuales. O sea, fue una experiencia muy interesante. Y luego fue también la experiencia muy interesante desde el punto de vista de abogada, de que muchas veces no atendemos a nuestros clientes y que no les íbamos a visitar a los presos, ¿no? Porque yo les ayudaba a cómo tenían que hacer la carta y tal. Y luego desde el punto de vista político fue muy interesante porque fue cuando hubo una caída de las presas, empezaba a existir ETA, la política militar, fue cuando se escaparon unos presos de Burgos, de la cárcel de Burgos, los polimilitares, y entonces tuvimos discusiones allí en las políticas, que fue cuando ETA empezó a plantear a algunas chicas de ETA que había allí, que luego fueron polimilis, no militares. Me acuerdo que discutía, yo era de la ORT y yo entendía mucho la lucha del capital y el trabajo, y me acuerdo que ellos dijeron, aquí lo importante ya no va a ser el capital y el trabajo, va a ser el tema nacional, el tema... Y a mí aquello, en el momento de abril del 76, no me lo creía. Luego ya vi que efectivamente que uno de los problemas fundamentales, desgraciadamente, era el tema nacionalista. Te quería preguntar, Paquita, porque hay mucha gente Oye, joven. no le he contestado a este. No, bueno, ahora, dale. Vamos sacando temas y nos vamos acercando a ellos después. Que hay mucha gente joven que nos está viendo, entonces seguro que hay muchos que saben lo que era el PC, pero igual hay gente que no sabe lo que era la ORT. Pues mira, la ORT, en aquel momento, claro, es muy difícil explicaroslo esto ahora, pero el partido fuerte de la izquierda, está claro que el Partido Socialista, después del golpe de Estado, gran parte estuvo exilada y no existía fundamentalmente. El Partido Comunista se rehizo aquí y algún militante también del Partido Socialista quedaba, pero era el partido fuerte. Pero era el momento de la confrontación y de la historia de la Unión Soviética,
y de los grupos que en aquel momento surgieron a partir de todo el tema de francés, etcétera, de mayo del 68, y algunos, surgía también el movimiento de China, de Mao, y entonces surgieron muchos grupos políticos que no estábamos de acuerdo, o no, fundamentalmente, con la política que llevaba el Partido Comunista, que no estábamos de acuerdo con la política que exactamente el Partido Comunista. Estábamos más de acuerdo con no únicamente capital y trabajo, sino que también hubiera revolución de las clases profesionales, etcétera. Y entonces surgieron bastantes grupos, el Partido de los Trabajadores, la ORT, que era Organización Revolucionaria de Trabajadores, que era horroroso porque el nombre era Organización Revolucionaria de Trabajadores, marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong. Lo tenía todo. Imaginaros lo que es eso. Yo ahora lo veo y me quedo diciendo, madre mía. Sí, alguien dijo, queremos más comunista, más comunista, vamos a meterle otro nombre. Pero claro, hay que verlo en el contexto. O sea, yo comprendo que eso ahora no se te ocurre, pero había que ver aquel momento como pensábamos que yo fui de las primeras personas que fue a China en el año... ¡Qué vida! Es increíble esto. Me acuerdo que fui en el año 75, cuando no había relaciones España-China, en absoluto. Y la verdad es que cuando volví de China dije, oye, esto no me gusta para mi país. Yo vi a la señora aquella que llevaba los buñones, porque las ponían los pies vendados. Bueno, y yo dije, esto no me vale para mi país. Pero bueno, pero tenías ahí una idea de que se había hecho una revolución, que Mao había conseguido, y eso fue muy importante, pues eso, sacar del hambre a miles de chinos. Pero había otros problemas que no estaba de acuerdo. Bueno, ahí tendríamos una hora o dos o tres para explicar lo que era. Bueno, la Organización Revolucionaria... Tenemos un vídeo en nuestro canal explicando, para el que lo quiera ver, explicando cómo China se convierte en una potencia económica. Exactamente, sí. Así que el que quiera, a Memorias de Pep. Bueno, entonces, volviendo al 77. Entonces, en el año 77 estábamos reunidos en Horcasitas. Ya os digo, para conseguir la legalización de las asociaciones, hubo la manifestación al día siguiente importante en la que fue muerto Arturo Ruiz, y en la mañana del lunes, el lunes del 77, pues del 24 de enero, fue cuando se produjo también la muerte de la chica Marilu Nájera, con un bote que tiraron, y había grupos fascistas en las manifestaciones que eran los que más temíamos, ¿no? Bueno, yo recuerdo a mi hermano, como os he dicho antes, que decíamos, uy, esto que está pasando en Argentina, aquí no puede pasar, y ellos estaban reunidos. Mi hermano no trabajaba en Atocha, ni mi cuñada. Atocha trabajaba nada más que dos de los que, uno que se salvó, Alejandro Ruiz Huertas y Luis Javier Benavides. Yo esa mañana había estado con Luis Javier Benavides y con Alejandro Ruiz Huertas, que llevaban también una asociación de vecinos de Vallecas. Bueno, y había costumbre en aquel momento de que cuando había habido algún detenido, alguna persona muerta, como había sido el caso de Marilu Nájera y tal, en la propia iglesia de Palomeras Bajas, donde habíamos montado la asociación, hacíamos como una especie de funeral laico, o sea, era juntarnos para en conmemoración y en recuerdo de esa persona. Bueno, y como acto político también, la verdad. Entonces yo venía de Palomeras, cuando llegué a mi casa, era una semana de tensión, porque no solamente había habido las manifestaciones que habían muerto estos dos compañeros que os he dicho, Marilu Nájera y Arturo Ruiz, sino que también estaban secuestrados dos figuras por el Grapo. El Grapo no sabíamos ni lo que era, no era un grupo como era el PT, la ORT, la Liga o el MC y el Partido Comunista, que nos conocíamos, sabíamos y nos manifestábamos. Lo del Grapo era como muy raro, y el secuestro de Oriol era muy raro. O sea, era una semana de mucha tensión. Bueno, y entonces precisamente por esa tensión había una reunión de profesionales en donde estaba mi marido, del Colegio de Abogados. Había también un movimiento muy importante de los profesionales que no estaban de acuerdo, abogados, ingenieros, arquitectos, etcétera. Entonces, bueno, pues cuando llegué a mi casa me llamaron para si sabía dónde estaba mi hermano. Yo no lo sabía, mi hermano estaban reunidos en Atocha, porque el despacho de Atocha, que era el despacho de Manuela Carmena, estaba libre, y había también una coincidencia que fuera la huelga del transporte. El transporte era el reducto más fuerte del búnker, donde eran los más fascistas del sindicato vertical, fundamentalmente en metal estaban también, estaban artes gráficas, pero en el transporte siempre han jugado un papel muy importante el transporte en todos los países, y en este caso pues había una huelga del transporte encabezado por uno de Comisiones Obreras, Joaquín Navarro. Y entonces entraron en el despacho tres fascistas que eran conocidos porque... Mira, la policía en aquel momento, yo eso lo discutí mucho,
sabía quién eran fascistas y controlados. Por eso ahora es muy importante que se sabe también quiénes son los fascistas y se les tenga controlados, que fue lo que le dije yo al delegado de gobierno, porque estos tíos pueden matar. O sea, a lo mejor nada más que se quedan en vociferar, pero a lo mejor resulta que no, porque la mentalidad absolutamente de que el ser humano, que no son ellos, no pinta nada, pues están dispuestos. Y entraron 3, 2 con pistola y buscando al de la huelga del transporte, a Joaquín Navarro. Entonces el primero que dijo no, aquí no están, fue mi hermano, por lo visto, según me contó mi cuñada. Entonces les asesinaron pues con la figura del 2 de mayo, levanten las manos. Y yo siempre lo comenté muchas veces a mi cuñada, que ha muerto años después, que como siendo ellos 9 y entrando 3 con pistola, cómo no se tiraron encima, porque algunos se hubiera salvado más, ¿no? Bueno, yo creo que ellos pensaron que era imposible que les asesinaran, y no solamente sino en el suelo les remacharan. Murieron 5, entre ellos mi hermano, el que más años tenía no llegaba a 30, mi hermano tenía 29. Sí, me parece que tenía Valdevira, me parece que tenía alguno más, pero vamos, eran todos menores de 30. Y 4 que fueron supervivientes de casualidad, porque Alejandro Ruiz Huertas se salvó porque la bala le tocó en el bolígrafo y nada. Y mi cuñada, porque la bala le entró por un lado de la garganta y la salió por el otro, y porque mi hermano se echó encima para protegerla. Bueno, yo creo que ese acto, que fue uno de los últimos de no querer avanzar, de estos fascistas, uno de ellos era hijo de una secretaria que había trabajado con Blas Piñar, porque, y bueno, se les cogieron 2 meses después, en la Semana Santa de abril, esto fue el 24 de enero del 77. ¿Cómo lo viví yo? Pues mira, yo lo viví primero con una impotencia de pensar que mi hermano, el pequeño, 4 años menos que yo, un tipo espléndido, un líder universitario muy importante, y mi cuñada, que llevaban escasamente 4 años casados, que ya había sufrido lo del novio anterior, que era Enrique Ruano, pues la impotencia de qué sentido tenía aquello. Pero fíjate, no me pensé que teníamos que seguir para adelante, o sea que en recuerdo de él, o sea que había que seguir trabajando por el tema. Y el entierro fue tan impresionante, que de silencio y de miles de personas, que yo creo que aquello te dejó. Yo iba en el coche fúnebre con mi madre y con el sacerdote, con Llanos, y en fin, que fue impresionante el entierro. Y le salió mal, porque yo creo que el entierro tan masivo, organizado por la gente del Partido Comunista y por comisiones obreras y por toda la oposición, bueno, pues yo creo que fue lo que hizo que en el debate interno que había dentro del búnker y dentro de los más aperturistas, pues que no tuviera más remedio Suárez, que a pesar del miedo que tenían al ejército, que en ese momento el ejército era muy fuerte y que se oponía a legalizar al Partido Comunista, pues que legalizara al Partido Comunista en la Semana Santa de ese año, del 77. Se celebraron las primeras elecciones democráticas en el 77, pero no estábamos legalizados, nada más que el Partido Comunista, que le legalizaron en junio del 77, y al Partido Socialista. Los demás partidos no pudimos presentarnos con nuestras siglas porque éramos ilegales. Y nos tuvimos que presentar, ORT se presentó como candidatura de los trabajadores. Bueno, nos salimos, en esas elecciones ganó, como sabéis, UCD, Suárez, con el debate ese que había habido entre el grupo de Suárez y el profesor el que hizo la reforma, ahí no me sale ahora el nombre, pero bueno. Torcuato, que no quería que se presentase Suárez, se presentó Suárez y ganó UCD con un gran palo, porque claro, el problema del Partido Comunista sacó muy pocos votos, o sea, era como muy jorobado el tema, no entendías, ¿no? Después de todo lo que se había peleado, pero bueno, ganó Suárez las elecciones del 77 y posteriormente en septiembre nos legalizaron a todos los partidos, que no éramos violentos, o sea, no legalizaron a ETA, por supuesto, porque era de la lucha armada, no podían legalizarlo, pero a los partidos que no éramos violentos armados, sino que luchábamos por la democracia, nos legalizaron.
Esas fueron las elecciones del 77. Y perdona, Paquita, ¿notaste un cambio de vida el día que os legalizan? Es como, te quitaste un peso de encima que de repente es como, buah, ya no me tengo que esconder. Hombre, sí, claro, porque es que lo otro era esconderte, efectivamente. Lo otro era ir si salías de una reunión, pues hasta que ibas cambiando de sitio para que no, por si acaso te seguían a ti. El miedo de que te detuvieran, no, para mí no era tanto. Era si te detenían, que te hicieran, a mí en mi caso no me lo hicieron, yo no sufrí torturas. Pues, también es verdad que era abogada y me acuerdo que Yahweh le fastidió mucho cuando estuve detenida en el 76 con motivo de la manifestación que os he contado. ¿Cómo usted salen muchos sumarios? No ha estado aquí, estaba cabreado como una moto. Y yo decía, bueno, pues suerte que tenía al menos. Bueno, pues el problema era que a la gente que le detenían, si le forzaban, pudiera dar nombres de otros compañeros, porque claro, eso era lo jorobado, o sea, entonces salía, claro que era una liberación cuando te legalizaron, el decir, ya no me pueden detener, ya no puede venir por la noche. Es que claro, yo comprendo vosotros jóvenes que es difícil ponernos en esa cabeza, pero fijaros, yo recuerdo a mi madre, la pobre, que nos habíamos quedado sin padre, ella con 38 años, con 3 niños, yo iba a cumplir 14 años, que llegaba la policía por la noche, que el vecino de enfrente, que era muy de derechas, pues llegaba el policía, que los veíamos desde la ventana, mi hermano, a ver, súbete a la escalera, pero la escalera no valía para nada, porque también subía la policía por la escalera, se imaginaba, y que subían con el sereno, que entonces había serenos, una figura que desapareció, y subía el sereno con la policía, y tú ahí es con miedo, porque ya os he dicho antes que si no estaba uno se llevaban a otro, igual daba. Entonces, claro, eso era una liberación, que eso no te iba a pasar, ¿no? Que ya en la ventana no la tenías que asomarte a ver qué pasaba, ¿no? Sí, fue una liberación absoluta. Y luego, fijaros, se produjeron las elecciones del 79, que fueron las primeras elecciones democráticas de los ayuntamientos, y fueron muy importantes porque en esas elecciones se cambió, o sea, gran parte de los líderes vecinales se presentaron a las elecciones municipales y ahí sí que, por ejemplo, en Madrid se hizo la coalición de Enrique Tierno Galván. Yo me presenté a esas elecciones en el 79 como candidata a Madrid como ORT. Fijaros lo que era una chica de una familia en la clase, en el barrio de Salamanca, que era donde vivíamos, pues ORT Paquita Sauquillo, pues era un golpe. Pero a pesar de eso, había tal conciencia, yo creo, de que habíamos trabajado, que yo casi entré, o sea, bueno, entré de concejal, se pedía el 5%, que es mucho, pero saqué más que lo que luego han sacado Roca y otros, o sea, que bueno, mucha gente me votó, que yo me imagino que no, que en fin, que decía, bueno, estos pobrecillos han trabajado. Ahora, sin embargo, hubo mucha gente en barrios que decían, no, usted ha trabajado mucho en Vallecas, pero el voto útil, hay que plantearse, y entonces no me votaron. Bueno, y una preguntilla, porque se habla mucho de los padres de la Constitución y todo esto, pero no tanto de las madres de la Constitución en el sentido de todas aquellas mujeres, ¿no?, que también lucharon pues por temas que les incumbían más a ellas, sobre todo el tema del divorcio, el tema del aborto. Pues primero preguntar cómo se fue gestando esa lucha y luego si también encontró por parte de sus propios compañeros algún obstáculo en ese camino. Bueno, mira, las chicas que trabajábamos, o sea, las mujeres que trabajábamos por la democracia, teníamos doble militancia, decíamos. La militancia contra la dictadura, a favor de las libertades, de la democracia, de la amnistía de los presos políticos, pero también teníamos la lucha, diríamos, interna, porque los partidos de izquierda eran también machistas, pero muy machistas, o sea, porque la sociedad era machista, o sea, pero totalmente, ¿eh? Entonces, claro, era la doble militancia. También teníamos el problema de que, por ejemplo, en las reuniones, los chicos se quedaban hasta las tantas y nosotros nos íbamos a nuestra casa porque teníamos que cuidar a los niños, o sea, era una mentalidad, porque a veces no solamente la legislación cambia, que no, la legislación es muy importante y cambió muchísimo a partir del 82, pues que la legislación ya no exista el hombre bueno, sino que la mujer pueda ejercer, es muy importante. Pero también es muy importante la mentalidad. Antes le habéis preguntado a Nicolás,
¿Qué cambios vería él, ¿no? Pues es verdad, la mentalidad es muy importante, que es fundamentalmente la educación y la cultura, de cambiar la mentalidad. Y esa mentalidad existía. Por lo tanto, la doble militancia la teníamos en nuestro partido, en todos, y se montaron las primeras asociaciones de mujeres. ADM fue la primera que se montó. Posteriormente montamos alrededor de los partidos asociaciones feministas. Las amas de casa, fijaros, que era una asociación de amas de casa, valga la expresión, porque era así, pero jugaron un papel importante, porque una vez que las mujeres, en general, hay movimiento asociativo, empiezas a cambiar, empiezas a discutir los problemas reales que tienes. Y entonces, por muy de derechas que seas y muy conservador, te das cuenta de los problemas reales. Era un momento, una sociedad que en el año 81 fue la primera ley del divorcio, la de Fernández Ordóñez. Yo tuve la suerte, con otro compañero, de sacar el primer folletito de cómo era la ley del divorcio. Una ley del divorcio no tiene nada que ver con ahora, era muy concreta y en unos supuestos muy concretos. Y saqué ese folletito para las amas de casa, que supieran cómo había que hacer la demanda. Pero me llevé la sorpresa de que lo tenían todo el mundo luego ese folletito, que son 2 muñequitos, que algunos todavía me lo dicen, hoy tengo yo aquel librito. Y el aborto estaba prohibido. Fijaros que es que en España, hasta el año 72, estaba prohibido la píldora anticonceptiva, o sea, eso que era prohibido, o sea, no se podía vender ni usar. Y el aborto, yo recuerdo una gran manifestación, ya entrado en el año 79, 80, casi, 80, sí, porque no fue legalizado hasta el año 85, aquellos famosos 3 supuestos, no sé si os acordáis. Yo defendí en el Senado los 3 supuestos de la ley del aborto, que eran muy concretos. Si la mujer estaba en malas condiciones, el feto estaba en malas condiciones, la mujer, eran concretitos. Y el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional esos 3 supuestos. Entonces a mí me pidieron, me acuerdo perfectamente, que fuera a la televisión a defenderlos. Y lo defendí contra el padre de Ruiz Gallardón. Los 3 supuestos del aborto. Estaba entonces, el Ruiz Gallardón estaba allí de fiscal, que era entonces el fiscal, y me acuerdo que el debate aquel que lo saca en las memorias Campos Vidal, pues fue un debate muy fuerte, porque el PP creía que había ganado la sentencia ante el Tribunal Constitucional y no le dieron la razón, legalizaron lo de los 3 supuestos. Pero claro, el aborto fue legalizado en España en el año 85. Hasta entonces había mujeres que estaban en la cárcel, aparte desgraciadamente de aquellas que murieron, porque les hacían lo de la hoja de perejil, en fin, horrores, aquellas para que no abortaran. Podían ir a abortar las hijas que se pagaban el avión famoso que se llamaba el avión que iba a Londres, que iba a un avión que todas las chicas las llevaban sus mamás a Londres a abortar. Bueno, hasta el año 85 no hubo. Por lo tanto, nosotros hacíamos la doble militancia porque los compañeros eran igual de machistas que era la sociedad. Bueno, id ya pensando preguntas en el público y en el chat, id poniendo ahí algunas preguntillas. Y a mí solo me queda una, que es un poco, ¿en qué momento pues temiste más porque este proceso democrático no saliese bien? Y luego, por el contrario, también un momento que recuerdas especialmente feliz de todos estos años de militancia. Bueno, yo he tenido mucha suerte y muy mala suerte. De mala suerte porque, como os he dicho, me quedé sin padre a los 14 años, luego el asesinato de amigos, como fue el caso de Enrique Urbano, el asesinato de mi hermano, luego se ha muerto mi padre, luego he tenido mala suerte porque a mi hijo le dejaron también tirado. Tengo 2 hijos, tengo uno de ellos con 2 nietas, pero he tenido también mucha suerte porque he estado en muchos acontecimientos muy importantes. ¿Cuándo he temido porque esto se echara para atrás? Bueno, pues pasé relativamente un miedo relativo, pero lo pasé, en el juicio de las últimas penas de muerte, porque fui la última que salió del tribunal, porque abandonamos el tribunal porque no nos dejaron ningún tipo de posibilidades de defensa y salí escoltada entonces estaba la Guardia Civil y la policía. Y salí escoltada de aquello y en aquel momento, pues claro, era una situación, pero me producía más también la indignación de que iban a ejecutar a uno de los que la familia estaba conmigo en el despacho, porque el despacho fue donde se defendió. En ese momento tenía dudas, tuve miedos también cuando el asesinato de mi hermano, porque había confusión. Los bulos siempre han existido y aquella noche del 24 de enero del 77 hubo bulos en el hospital 12 de octubre.
se corrían bulos de quién habían sido los asesinos. Está claro que grupos muy conservadores decían que había sido el Partido Comunista, que había sido Carrillo y tal. Entonces hubo como una confusión esa noche, y confusión que al día siguiente ya no existía, pero esa noche y tal, entonces sí hubo una situación de tensión. ¿Cuándo han sido los momentos más felices? Pues cuando tuve mi primer hijo. Ese fue un momento feliz ya en el 78, porque lo tuve ya con Constitución, pero a mí me llamaba mujer añosa, porque claro, es que España ha cambiado totalmente. Yo tenía 34 años y era una mujer ya añosa, llamaban. Y salimos en un programa de televisión, otra compañera de televisión y yo, porque éramos madres viejas. Fijaros lo que es a los 34 años, ahora ser vieja para tener un hijo. Bueno, pues yo salí como madre añosa, pero ese momento fue muy feliz. Hombre, también fue un momento muy importante para mí en Yeserías, cuando tuve la suerte de que una de las que habían tenido el juicio, Concepción Tristán, pues tuvo a su hija en Yeserías. Entonces para mí fue muy impresionante el pensar que había estado en un juicio, que habían ejecutado a 3 chicos compañeros de ellas no, ella estaba embarazada y fue uno de los argumentos que planteamos, y que luego naciera la hija. Por lo tanto, fue un momento tan... Bueno, ha habido muchos momentos que han sido interesantes, o sea, que me he sentido bien, y ha habido muchos momentos desgraciados, pero yo creo que si tú estás convencido de que no eres... que la idea de luchar por los ideales que crees, que tienes que luchar porque que la gente viva mejor. Y estoy muy contenta de ver Vallecas, el barrio estupendo que hay, que yo participé activamente en la remodelación. Bueno, pues es un motivo de alegría. Cuando pusimos la primera piedra, ya con el gobierno de Garrigues Walker, de UCD, diciendo este barrio no estamos dispuestos a que continúen estas 12.000 chabolas en Palomera. Pues eso fue un momento también muy agradable. O sea, hay muchos momentos. O sea, yo creo que la vida en general tienes momentos buenos y malos. Los malos tienes que pasarlos, y sobre todo decir hoy que no vuelvan a ocurrir, y los buenos pues disfrutarlos. Bueno, pues ahí queda eso, la verdad, una enseñanza vital buenísima. Y luego nada, pues empezamos ya con la ronda de preguntas, ya digo, tanto para los del chat como para los de aquí. Y tenemos aquí una pregunta a la primera y luego otra ahí al fondo. Y yo, si me permitís un momento, me voy a ausentar un momento al servicio, porque vamos aquí, a mí me quedan 12 horas. Nos queda todavía mucho y tiempo. como me van a hacer el trabajo, hemos dicho David y yo que cuando nos pase esto vamos a decir, voy a meditar mi voto. Vamos a pensar el voto. Entonces voy a pensar mi voto un no sé momento. Si a mí se me oye. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Se te oye, Oye, yo pues creo el que sí. voto hay que pensarlo, porque Hay que meditarlo. mucha gente efectivamente cree que igualdad, y no es verdad. Estoy de O sea, a mí acuerdo. cuando algunos protestan, esto está... Oiga, ¿usted quién ha votado? ¿Y usted ha pensado que las consecuencias que tenía su voto? Pues eso es importante. Y luego, bueno, un motivo muy alegre fue que la primera vez que voté, porque yo me empecé a votar a los 70 y tantos años. Claro. Y hay que ser autocrítico y también permeable siempre Exactamente, sí. a nuevas ideas. Bueno, hablando Pues de permeable, ahora nos vemos. Sí. Vale, bueno, primero como fue el labreño, miraré la asociación de vecinos de nuestro barrio con otros ojos, así que gracias a la familia por lo que has contado. Y quería preguntarte a ver cómo ves la situación, porque claro, no es lo mismo la lucha que habéis tenido vosotros con la que ahora podamos tener, la situación no es la misma. Pero en un hipotético caso, quizás no tan hipotético, de que ahora las cosas están girando en Europa en general, los gobiernos cada vez empiezan a ser más extremistas para la derecha y demás, ¿cómo crees que nuestra generación actual podría enfocar una situación como la vuestra? ¿Y qué nos faltaría a nosotros, si nos tuviéramos que enfrentar a lo mismo, qué nos faltaría o qué tendríamos que hacer para llegar a vuestro nivel de lucha? Porque en mi círculo cercano tengo gente cañera a día de hoy, pero ni de lejos ha vivido balazos, gente que ya no está, o sea, eso es totalmente ajeno a nosotros. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y qué nos faltaría a nosotros? Bueno, yo creo que cada sociedad y cada momento es diferente. O sea, no tiene nada que ver la España de ahora con la España de los años que yo viví. O sea, de los años no tiene nada que ver la universidad. La universidad éramos muy pocos y ahora es masiva. O sea, es otra España. Bueno, yo creo que vosotros, primero, tenéis que saber cómo es la falta de libertades y cómo es una dictadura. Si no lo sabéis, porque no lo vivís, porque vivís en democracia,
pero tenéis que disfrutar de lo que significa vivir en democracia, que es vivir en libertad. Tú te puedes manifestar, tú me has dicho que eras de Fuenlabrada. Fuenlabrada no tiene nada que ver con la Fuenlabrada que yo conocí, cuando se murió mi padre, que había plañideras. Tú sabes lo que eran unas señoras de negro que se tiraban en el cadáver de mi padre. Y yo decía, ¿estas señoras quiénes son? Que no era mi madre ni era mi tía. Y eran unas señoras plañideras. A mí me llevaron de luto de pies a cabeza. Estuve durante un año y otro año de alivio de luto. O sea, es una España que era la España triste y gris. Y ahora es una España estupenda, con problemas. Y tienes muchísimos problemas. Tienes los problemas de que efectivamente los bulos entran, y hay que controlar qué es verdad y qué es mentira. Tienes la digitalización, nos ha cambiado. O sea, los móviles esos empezaron en el año 2000, en el año 98. Hasta el año 98 no había móviles. Fijaros que estamos hablando de hace muy poco. Y ahora resulta, había el fax, y el fax nos parecía que era muy emocionante porque llegaba un papelito a no se sabía dónde. Bueno, pues entonces tenéis problemas de vivienda, que es uno de los problemas claves, porque entonces luchamos contra el chabolismo y para que la gente se metiera debajo de un techo, porque es necesario tener un techo. Entonces hay otros problemas en España, no tiene nada que ver, pero que sepáis lo que es difícil hacerse cuando uno ha vivido en libertad, ver la falta de libertad. Pero que es lo más preciado, el que tú puedas manifestarte como sea, como quieras, que puedas llegar a acuerdo, que si no te va bien con tu compañera te puedas separar, que si tú quieres juntarte con un compañero no pase nada, que vayas por la calle y porque te lleven el brazo al hombro, que en el caso mío, con mi marido entonces, la policía me quería poner una multa. O sea, cosas que no te puedes imaginar. Bueno, es otra España. Pero en esa España de ahora tú tienes muchísimo que hacer porque la gente viva mejor. Tienes un problema de que todos los seres humanos, los derechos humanos, o sea, que están en este momento están mal reconocidos. O sea, la conquista que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y que aquí nos llegó tarde por el tema de la dictadura, bueno, pues yo creo que la defensa de los derechos humanos en este momento, los emigrantes, les consideramos si son de color, les aceptamos, negros nada, blancos nada. La verdad tenéis un problema con la inmigración, como lo tienen en la Comunidad de Madrid y en todos sitios, de no aceptar a los otros. Y piensa tú que a lo mejor tus bisabuelos fueron emigrantes andaluces o de la Castilla-La Mancha, o sea, que no estás hablando de algo. O sea, tienes otra sociedad, entonces no puedes hacer lo mismo que hicimos nosotros, porque nosotros luchábamos para que tuvieras tu libertad. Tú ahora tienes libertad, pero lo que no tienes que aceptar es que haya grupos incontrolados, que haya mentiras, luchar porque haya un estado de bienestar que ha costado mucho, porque claro, el estado de bienestar se consiguió a partir de los años 82. Hasta entonces no había estado de bienestar. En la Constitución reconoce, pues eso, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las pensiones. Se equivocaron, yo creo, porque la vivienda está en el título tercero y no en el título de segundo, que son los derechos constitucionales. Bueno, pues pelea para reclamar que la vivienda, el artículo 47, no quede como una declaración de principios, sino sea una realidad. O sea, tienes muchísimas cosas por las que luchar, y eso que vives en una ciudad que está bastante bien, como es Fuenlabrada. Entonces, es otro momento. No puedes hacer lo mismo que hicimos nosotros, porque es otra sociedad. Ahora, sí puedes hacer en que la señora o el señor ese que se coge la bandera dice como si fuese suyo, pues no, señora, esa bandera es de todos, no es suya sola con el traje. Cómprese usted un traje a donde quiera, pero no la bandera, como idea de patria español. Hay una idea muy bonita, yo ayer defendí, me parece que os lo he contado, ¿no?, la presencia de un libro sobre los exilados. Entonces, cómo efectivamente los exilados hablaban de las Españas, y decían y recordaban la idea, y varios escritores como Massaw y todos estos hablan, bueno, pues tú tienes que defender que España no es esa España que quieren algunos que sea todo ellos y solamente ellos y centralistas, sino que España es muy amplia. Tienen muchas cosas por las que luchar con libertad. Solo súper rápido, si pasase eso mañana y entramos en una dictadura mañana, ¿consideras que vivir eso nos haría cambiar y actuaríamos como actuasteis vosotros? Veniendo desde donde venimos nosotros del bienestar. Si mañana nos pasa esto, ¿nos haría reaccionar de esa manera, jugarnos la vida y pelear de esa manera? Hombre, yo creo que no va a pasar, o que tenemos que intentar por todos los medios que no pase. Es otra situación, porque evidentemente, por suerte, o sea, yo creo que en este momento el ejército
que fue lo que pasó entonces, hubo un golpe de Estado, ahora el ejército no haría el golpe de Estado. O sea, otra cosa es que se puedan cambiar y volver a falta de libertades y a añoranzas del pasado y añoranzas de una España antigua, y en donde la mujer vuelva para casa. Eso lo estamos viendo. Hay algunos grupos de la ultraderecha y la derecha que hay 3 temas que les preocupan. El problema de la mujer, que nos hemos empoderado mucho y que esto de la licencia marital no les gusta más bien la idea de la dote, de que nuestro papá daba la dote para que el otro nos cuidara, y el tema de la mujer, quieren que volvamos a eso, más o menos. Segundo, quizá por fallos que lo hayamos explicado mal o porque se cometan errores con algunas leyes, de que a veces a los chicos les llevan a la comisaría sin tenerles que llevar, no lo sé, pero ellos tienen muy pendiente que la mujer volvamos para atrás. Segundo, el tema de los emigrantes, que quieren que España sea una y que no entre nadie y que sea y que además todo católicos y blancos, y de esta forma. Y tercero, el que no quieren, le preocupa la memoria, no quieren que se recuerde, ¿no? Esos 3 temas son lo que todas las comunidades autónomas y todos los grupos de la ultraderecha son los 3 temas que tienen en la cabeza: memoria, mujeres e inmigrantes. Bueno, yo espero que eso no llegue. Si llegara, está claro que no va a llegar por un golpe de Estado, puede llegar de otras formas. Como decimos, puede llegar a través de otros medios. Hay 3 poderes, según Montesquieu, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Si el legislativo no conseguimos con el voto pensado de ideas de avance, sino de retroceso, pues eso es un problema. El ejecutivo, si se lo quieren cargar por cualquier medio, y el judicial, pues que antes también lo ha explicado Nicolás, pues desgraciadamente hay una parte de la judicatura que añora, puede añorar, que es lícito, que piensen como quieran, pero que tienen que aplicar las leyes, y bueno, pues pudiera haber un retroceso, esperemos que no, en la medida en que yo tengo 82 años, pero en la medida que pueda, haré todo lo posible para que ese retroceso en beneficio de vosotros no pase. Pero si pasa, seguramente no sería igual, porque no es fácil que hubiera un golpe de Estado militar, pero puede haber otras formas, puede haber otras formas de ir retrocediendo en los derechos que hemos conquistado. Eso está claro, porque hay algunos que no quieren que esos derechos se avancen y se consoliden. Eso lo estamos viendo. O sea, bueno, pues pelea para que eso no te pase. Defiéndete porque se da fatal. ¿Cómo reaccionarías? Hombre, yo espero que la gente joven reaccione. Espero que reaccionen bien. Por lo menos lo ansío por mis nietas. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos una ahí al fondo. Yo, con vuestro permiso, voy a ir a meditar tu voto también. Claro, hombre. Por favor, David, que no te falte de nada. Buenos días, muchas gracias por la conferencia. La verdad es que es un placer oírte, y muchas gracias por la labor que hicieron tanto usted como sus compañeras cuando les tocó hacerla, porque nos abrieron camino a las demás. Tenía una pregunta, pero como hemos hablado del tema de la mujer, es que me ha surgido otra por el camino. Entonces, iba a preguntar sobre el tema de cómo cambia el marco jurídico previo a la muerte de Franco, post muerte de Franco y a día de hoy, porque, por ejemplo, tenemos la UMD, creo que se llamaba Unión Militar Democrática, que, inspirados por la rebelión de los claveles de los portugueses, intentaron tener conversaciones para traer de una forma pacífica la democracia a España, y fueron tratados jurídicamente de una forma muy diferente a cómo se trató con el 23F a los que intentaron realmente ejecutar un golpe de Estado. ¿Eso se explica solo por el marco jurídico del momento, o también hay un cambio en la sociedad? ¿Y cómo trataríamos a día de hoy jurídicamente esto? Esa era mi pregunta previa, pero es que con el tema de la mujer me ha venido a la cabeza un debate que tengo yo en el trabajo con algún compañero con respecto a cómo le hago entender qué supone para una mujer el no tener la independencia jurídica, el no ser considerado un ente adulto, por ejemplo, el tener siempre que estar o de la mano del padre o de la mano del marido. Entonces, como se ha mencionado esto también, si nos podría simplemente explicar un poquito cómo lo vive usted. Bueno, yo tuve la suerte de que mi marido, mi padre se había muerto, mi madre me ayudó muchísimo, porque yo creo que en la generación anterior a la mía hubo muchas mujeres que se quisieron ver reflejadas en sus hijas
digo, mi madre, por ejemplo, siempre lo he dicho, tenía una voz preciosa, hubiera sido una soprano estupendo, pero en aquel momento, si se casaban con un militar o con un alto funcionario, les pedían un certificado de buena conducta. Y no les daban el certificado de buena conducta al hombre si ella se dedicaba a las artes. Entonces mi madre tuvo que renunciar a cantar de soprano, que tenía la carrera de piano, tenía una voz preciosa, hasta el final la tuvo, se ha muerto con 102 años casi, y tuvo que renunciar. O sea, fíjate lo que es que tengas que renunciar para casarte. En algún caso yo conozco que renunció él, pero la mayoría renunciaban ellas, claro. Entonces hubo mucha gente, mucha gente que ni siquiera podía firmar ellas, ¿no? Como ahora hemos puesto una placa esta semana pasada, la han puesto a Matilde Urcelay, que fue la primera mujer arquitecto durante la dictadura, que no podía firmar sus proyectos. Claro, ¿eso cómo lo vives? O sea, yo tuve la suerte cuando llegué ya en los años 60 que mi marido pues me empujaba y me apoyaba y no tuve ese problema. Pero evidentemente te sentías vejada. El que la mujer no tenga independencia o que no la tenga para poder llevar a sus hijos tal, pues plantea muchos problemas, plantea los problemas incluso de separaciones, plantea los problemas de sentirte que no vales, o sea, que no vales, porque además en una sociedad machista pues la consideraban supeditada, o sea, se dedicaba a tus labores de casa. La propaganda que había, pues era la propaganda un poco que planteaba la sección femenina, que no sé si veis algunas películas ahora estos días, bueno, pues que tenías que contentarle al otro, estar guapa, estar agraciada, eras sometida al otro. Bueno, lo vivías muy mal. O sea, yo tuve la suerte de que eso no lo tuve que vivir personalmente. Tuve que vivir la vejación de que no pude defender un juicio. Me pararon en Vallecas porque no era mujer, tuve que llamar al procurador. Pero a mí me atendían, yo defendía juicios y no tenía problemas. Pero sé de muchas compañeras que no pudieron llegar a estudiar, entre otras cosas porque había la filosofía esa del padre de que las chicas nos teníamos que casar y que los chicos tenían que estudiar. Y yo tuve la suerte de que mi madre me apoyó porque las monjas querían que me dedicara a sus labores, que era un poco lo que había en aquellos años 60, de que tú dedicaras a coser y a planchar bien y a supieras las cosas de la casa, ¿no? Yo me tiré toda la noche llorando, me acuerdo, porque mi padre quería que mis hermanos estudiaran, sabía que se iba a morir pronto porque estaba enfermo, y yo que me casara. Entonces, bueno, pues ¿cómo lo vives? Pues mal. O sea, como cuando no tienes independencia económica, estás sometida al que la tiene. O sea, sobre todo, entonces, muy mal, o sea, en ese sentido. Tú has planteado lo de la OMD. Bueno, yo creo que en el tema de la lucha por la democracia, que no la trajo el rey, fijaros que el rey, que estamos hablando ahora, yo no he leído el libro, pero el rey fue coronado en el 69. Y con los principios del movimiento. Y el rey prácticamente cuando se hace la Constitución en el 78 la sanciona y la firma como jefe de Estado, pero no la promete ni la jura. Solamente jura la Constitución a partir del golpe de Estado del 81. Digo un poco para eso está en los libros de historia. O sea, jura, me parece, a partir del golpe de Estado. Antes no. También es lógico, porque él había jurado los principios del movimiento, o sea, cuando le coronaron. O sea, a diferencia del actual, que sí que ha jurado la Constitución. Bueno, entonces, la UMED jugó un papel importante, porque en aquel momento surge un grupo pequeño, pero que fue bastante activo y que fue muy represaliado, que fueron la gente de la UMD. El padre de Fortes, el que sale en la televisión, bueno, varios. Luego vamos a tener aquí un miembro de pues Fernando de la UMD. O sea, entonces ya os contará él su historia. Sí, sí. Bueno, pero efectivamente fue ejemplo. Para nosotros la revolución de los claveles de Portugal, a los que estábamos en la oposición, fue muy importante. O sea, yo me acuerdo haber ido a Portugal en ese momento. Aquí fue otra cosa, porque allí fue la revolución de los militares, aquí no, aquí fue la revolución de diferentes grupos, de estudiantes, de profesionales, de trabajadores, del movimiento católico, que una parte, porque la otra parte era la iglesia oficial. O sea, fue un movimiento bastante fuerte. Y en ese sentido, los militares, hubo un cambio que yo creo que lo hizo bastante bien Narcís Serra, un cambio de la mentalidad, cambió el ejército. Luego ya vino el caso de Aznar, que fue cuando ya quitó el servicio militar y que cambió. Bueno, yo creo que el ejército en este momento español, habrá casos, pero es un ejército bastante profesional. Tú te encuentras a muchísimos militares
que hablan varios idiomas y que están jugando un papel muy importante con las nuevas tecnologías. Habrá grupitos, pero está contra. O sea, yo en ese sentido creo que al día de hoy los militares no va a haber. Me preocupa más la judicatura, me preocupa más algunos miembros de la legislatura, o sea, esos me preocupan más, porque quizá ahí no se ha hecho todo el cambio que sí que yo creo que se ha hecho en el ejército. Bueno, y una preguntilla que... ¿Me has hecho algo más? Pero no se sé. me ha olvidado. Bueno, perdona. El marco jurídico de las mujeres, ya lo he dicho, que el marco jurídico de las mujeres fue la conferencia del 75, luego hubo la conferencia famosa de Pekín del 95, pero la conferencia del 75 fue muy importante porque quitó lo de la licencia marital. Y a partir del 75 empezó a haber algunos cambios, pero solamente el cambio legislativo fue a partir del 82, que fue cuando se cambió prácticamente el Código Civil, el Código Penal. Es que fijaros que eso es muy gordo. Es que el adulterio, hasta que no se modificó el Código Penal, el hombre que encontraba, el marido que encontraba a la mujer yaciendo con otro hombre, podía matarles y no pasaba nada en ese caso. Y en cambio, al revés, no. Entonces, el adulterio, bueno, y todo el tema, el amancebamiento, en fin, todo un código penal se cambió a partir del 82, que yo creo que fue muy importante. Ahora, es verdad que en los primeros años del 82, las mujeres estábamos poco en la vida política. La primera que llegó fue Carlota Bustelo, que acaba de morir, y Carlota Bustelo la encargaron de los temas culturales, o sea que era muy difícil. Sin embargo, yo creo que se ha ido avanzando muchísimo. La legislación, cuando ha estado el gobierno socialistas, han ido cambiando la legislación. En la época de José Luis Rodríguez Zapatero se han hecho leyes muy importantes, mucho más progresistas que las que podamos tener en Europa. Yo recuerdo cuando llegué al Parlamento Europeo, las suecas pensaban que nosotros éramos muy retrasadas y se llevaron una sorpresa, porque éramos bastante más avanzadas que muchas de ellas. Bueno, y ahora estamos viendo como efectivamente en algunos temas España está siendo pionera de avances que lo que están siendo los países nórdicos, ¿no? En el tema de la inmigración, en el tema del armamentismo, etcétera. Bueno, entonces la legislación se empezó a cambiar en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que fue un cambio muy importante porque fue la ley de paridad, la ley de la igualdad y la ley contra la violencia de género, que a pesar desgraciadamente de que existan muertes, pues es un avance. En la época, ya acabo, en la época cuando yo era pequeña, yo me acuerdo en el pueblo tuyo de Fuenlabrada, porque mi familia era de allí, pues fulanita ha desaparecido y ya quedaba que fulanita había desaparecido, se ha marchado. A lo mejor fulanita estaba en un pozo, y entonces claro, ahí nadie investigaba que la fulanita se había marchado. ¿Y qué ha pasado con tal? Ha desaparecido, ha desaparecido. O sea que hemos ido avanzando progresivamente. Y a mí lo que me da miedo, contestando a tu compañero anterior, es que no seáis capaces de entender que no podemos dar un paso atrás. O sea que tendremos que mejorar lo que tenemos, sí, pero pasos para atrás, las chicas ni uno, y los chicos tampoco, Bueno, pues ahí queda eso. No, tenía yo una pregunta bastante especial porque la hace mi señora madre desde el chat, que está aquí siguiendo el evento, por lo que veo. Y entonces nos dice, bueno, te pregunta si te sientes decepcionada por cómo ha evolucionado la política en España en los últimos años. No, yo creo que es diferente. O sea, yo eso lo discuto mucho con compañeros míos de mi edad y de los gobiernos de la 82, 83, aunque yo no estuve en el gobierno, pero era parlamentaria, senadora. No, es otra España. Y como es otra España, yo no me siento decepcionada. O sea, yo creo que hemos hecho errores. O sea, uno de ellos, el tema de la ley de memoria, que ahora estamos aquí recordando cosas, pues lo teníamos que haber hecho desde el principio. Es verdad que en aquel momento, pues yo recuerdo una delegación que vino de la Unión Soviética cuando la perestroika y que pasamos por el Valle de los Caídos y me dijo, oye, ¿y esto lo van a mantener ustedes? Y entonces yo en aquel momento no, me parecía que esa pregunta no era la importante. Bueno, fíjate si es importante, y ahora lo veo de otra forma. Entonces yo creo que cometimos errores en no ser conscientes de la importancia que tenía explicar y quitar signos fascistas, el sacar a los miles de personas que teníamos en las fosas. Bueno, hicimos cosas porque vinieron los exilados, pero algunos vinieron y no les gustó la España que encontraron y se marcharon, como fue el caso de Maruja Mayo y demás, Abud, que dijeron, uy, esta España no es la que nosotros creíamos que iba a ser. Y algunos se volvieron, desgraciadamente, para nosotros. Bueno, pero
yo creo que no me siento defraudada. O sea, creo que es otro momento. Hombre, me cabrea, hablando mal y pronto, pues el que efectivamente a veces con discusiones de la gente joven, pues que me dicen cosas que se vivía muy bien entonces y ahora no. Pero como eso es falso, pues creo que no. Ahora, no me siento defraudada, es otro momento. Yo creo que hay que defender el momento. Y sobre todo la situación de ellos, que es otra situación. Yo creo que lo tienen difícil en los jóvenes de ahora. Tú y yo lo tendríamos difícil, pero era otro momento. Quizá teníamos más claro a dónde estaban los valores y los contravalores. Y ahora, como te dicen cosas contradictorias, pues no sabes y meten todo en el tema de las redes es muy importante. Pero también las redes no tienen cara. Bueno, son herramientas al final que se pueden utilizar a favor, sí. A favor y en contra, ¿no? Y al final siempre, pues en las redes, si Ahora, estás un buen uso... no, defraudada no. Si tuviera que dar marcha atrás en mi vida, pues me encantaría que las personas que hoy no están, pues estuvieran conmigo. Pero la España de hoy es muchísimo mejor que la que hemos vivido nosotros. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo tener 30, 40 y 50 años que tener 80, físicamente ni mentalmente. Hombre, claro. Sí, eso es verdad, pero no me siento defraudada. Yo soy bastante... Y además yo les diría a los compañeros que estuvieron conmigo y que tienen mi edad, que se quiten su ego de que fuimos maravillosos, que no. Hicimos lo que creíamos y ahora es otro momento político. Y yo la verdad es que admiro mucho al gobierno actual, ¿qué quieres que te diga? Porque veo que lo tiene muy difícil. O sea, nosotros lo tuvimos difícil, sí, pero ellos lo tienen muy complicado. Yo es que con la humanidad en general soy bastante optimista, porque si bien es verdad que siempre hay nuevos retos, hay nuevos problemas, ¿no?, que afectan a veces a sociedades enteras, a países, continentes, pero si al final miramos todos los indicadores habidos y por haber, y véase PIB per cápita, esperanza de vida, índice de desarrollo humano, etcétera, vivimos en el mejor momento para la humanidad. Hasta hace cosa de 50 años al mundo se vivía a sufrir, y ahora hay muchos sitios en los que ocurre, pero también hay muchos en los que no, en los que ya puedes disfrutar tu vida y puedes ser feliz, ¿no? Y eso cada vez llega a más gente. Ahora tenemos países superpoblados en vías de desarrollo que cada vez viven mejor, ¿no? Vamos a hablar pues de China, cómo ha salido de la superpobreza, la India va por ese camino y solo ahí ya son 2.400 millones de personas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ese lado. Bueno, tenemos aquí un comentario que me ha llamado la atención que dice, por favor, Paquita, dilo más alto, la democracia no la trajo el rey. Pone aplausos, además. Ahí, después del comentario, pone aplausos. Entonces, yo no sé si lo quiere decir más alto, pero quiero saber qué opina al respecto. Por supuesto, yo creo que hizo mucho daño a aquel programa de televisión que planteaba que la democracia la había traído el rey, también Suárez y tal, o sea, era la cúpula. No, mira, es verdad que Franco murió en la cama, rodeado de tinglaos en la cabeza, en el cuerpo, y que le mantuvieron ahí, algo que jamás mantendríamos a ningún familiar nuestro, por lo menos yo, al contrario, que no sufra el final. Pero, o sea, yo creo que efectivamente murió en la cama, pero la democracia la trajo muchísima gente, o sea, muchísima gente de los barrios, muchísima gente de algunos pueblos, la gente rural, profesionales, estudiantes, trabajadores. No, Franco murió en la cama, pero la democracia la trajo la tierra que pisábamos, y qué tal. Entonces yo creo que eso es clarísimo, por mucho que nos quieran vender, y ya te he dicho un poco, pues Franco, el rey, pues estaba aquí, había planteado una serie de problemas con su padre, en fin. Bueno, ¿jugó un papel? Pues sí, yo no quiero negar el papel de nadie, pero desde luego la democracia la trajo muchísima gente. Y mucha gente que yo creo que tenemos en su recuerdo que seguir trabajando para que la democracia se mantenga. Yo por eso cuando me dice, oye, ¿y usted cómo no está cansada? Mire, yo llevo a todos los que no pueden ver hoy la España que estamos viviendo, les llevo a mi vera, y por lo tanto por ellos tengo que seguir intentando defender la democracia que ellos defendieron y que algunos de ellos desgraciadamente hoy no pueden ver. Bueno, pues tenemos tiempo para una última pregunta, si hay alguien interesado en el público. A ver, por ahí, y con esta ya te liberamos de este evento. Oye, me pongo así porque es que no se ve nada con esta luz. Va por ahí el micro. No se ve nada con esta luz. Sí, tenemos aquí que necesitamos gafas de sol, pero es por una buena causa, es para que lo vean bien desde casa. Bueno, buenos días. Segundo mucho lo que han dicho los compañeros y compañeras que dicen que es un placer poder escuchar tu testimonio, Paquita.
Y para mí hay un dato que últimamente se está diciendo mucho, que según cómo se vea, ¿no?, es alarmante o no. Se dice que el 25% de los jóvenes votarían a la extrema derecha y sí que me gustaría pedirte un mensaje frontal a toda esta gente que dice que con Franco se vivía mejor, para poder desmontarles o para… ¿Qué les dirías tú como persona que ha luchado por traer todos los derechos que tenemos a día de hoy? Gracias. Pues mira, primero les diría, tú puedes votar, yo no puedo votar. Tú puedes manifestarte, yo no me podía manifestar. Tú puedes tomar la decisión que quieras, vivir con quien quieras, sea chico, chica, puedes separarte. Yo eso no lo podía hacer. Por lo tanto, piénsate seriamente que vivir en democracia es muy importante y que la falta de libertad es clave. Por lo tanto, piénsate que hoy vas tú o no vas, pero lo ves, el orgullo gay. En aquel momento, el solo hecho de ser homosexual no lo podías decir. No lo podías decir porque te detenían, o sea, estaba prohibido. Entonces se te consideraba dentro de la ley de vagos y maleantes primero y luego podías tener problemas ante el Tribunal de Orden Público. Tú puedes ahora decirme que el rey, que no sabes quién es, o meterte con el rey, meterte con el Pedro Sánchez, meterte con quien quieras. Entonces había un silencio. Entonces piénsatelo, que tú puedes manifestarte como quieras, derechas, de izquierdas, medio pensionista, todo lo que quieras, pero yo eso no lo podía hacer. Piénsatelo, piénsate lo que significa para ti, chica, el que efectivamente, si tú no quieres tener un hijo, puedas abortar. Lo que tienes que pedir es que lo puedas hacer en condiciones sanas, en condiciones de un servicio público, y que no tengas que irte a Londres a escondidas. Tú puedes, chica, puedes manifestarte en que efectivamente puedes ejercer tu profesión. Entonces no se podía ejercer o tenías que pedir la autorización de tu marido para todo. Todo eso es lo que tú te tienes que pensar. ¿Que crees que aquello era idílico? Estás equivocada. Era una España muy triste y una España en que no contaba la mitad de la sociedad, que éramos las mujeres, porque contaban los hombres. Pero los hombres tampoco contaban, porque estaban sometidos a falta de libertades. Eso es lo que yo les diría. Explicárselo lo mejor que puedas, pero que ellos vean que hoy tienen opciones. Difíciles, sí, pero tienen las opciones de poder tomar ellos sus propias decisiones. Y Paquita, quien esgrime también el argumento económico muchas veces de, bueno, es que es verdad, pero no había libertades, pero a la gente le iba bien económicamente y tal. Realmente, como nos comentó antes Nicolás, eso no es real. Todavía había mucha pobreza, había mucho chabolismo, de lo que hemos hablado antes, y que tú vas a los indicadores económicos, PIB per cápita ajustado por inflación, todo este tipo de indicadores, y efectivamente muestran el relato de una España mucho más pobre que la actual. Pero bueno, es que eso no tiene comparación. Es verdad que es cierto, y yo pensaba equivocadamente, que a lo mejor con la democracia íbamos a conseguir que no hubiera tantas desigualdades, y sigue habiendo desigualdades, sigue habiendo gente que vive en condiciones económicas malas y hay mucha gente que vive en unas condiciones increíbles económicamente, que es injusto y contra eso habrá que luchar a través del tema fiscal, a través de los impuestos. Pero no es verdad que en España hoy se viva peor económicamente que entonces. Entonces había hambre y ahora, desgraciadamente, por suerte, no, mejor dicho, no hay hambre. Hay vosotros los jóvenes, es verdad que tenéis problema de que tenéis que vivir con la familia, pero porque tenéis un problema de la vivienda que tenemos que solucionar y que yo creo que es prioritario y que yo espero que se solucione y sobre todo que se plantee un acuerdo entre las comunidades autónomas, el Estado y los municipios, que son los que tienen el suelo, para que se puedan hacer las viviendas. Y creo que tienes derecho a una vivienda digna, pero entonces no había viviendas dignas. O sea, incluso las que hicieron el gobierno no tienen condiciones dignas. Ese es un problema de que no tienen ascensor, no tienen tema de medio ambiente. O sea, no es verdad. O sea, es mentira que en la época de Franco se vivía estupendamente. No es cierto, eso es mentira. O sea, ahora hay un salario mínimo, es verdad que a veces te cuesta ese salario mínimo por la vivienda. Hay muchos problemas que hay que enfrentarlos, como le contestaría al primero que me ha preguntado, pero no es verdad que entonces se viviera mejor, ni mucho menos. Había salarios de miseria, y había mucha gente que pasaba hambre. ¿Por qué se vinieron de los pueblos aquí? Ay, perdona, que me veo que ya… No, para nada. Es que como pones así las manos… Tenemos tiempo, Paquita, no te preocupes. No, tranquila. O sea, que no es verdad. No es eso que tú me has dicho no es cierto, no se vivía mejor. Efectivamente. Igual que es mentira que haya ahora corrupción y que entonces no es verdad. Ahora hay casos de corrupción, sí, las hay. Y mientras el ser humano siga existiendo, desgraciadamente, pues un poco lo de Einstein. El átomo ha cambiado al mundo, pero no la mentalidad. Pues es verdad, hay gente que es corrupta. Pues sí, habrá que luchar contra esa corrupción. Pero ahora se conoce, o por lo menos aparece. Entonces no aparecía porque no había libertad de prensa.
Bueno, es que no había libertad de nada. Es que pa- había, para ver tema cultural del cine, había las películas graves, gravísimas, el 3, y no podías ir al cine normal. Yo recuerdo haber ido a Biarritz, a escondidas, pasando la frontera, para ver películas absurdas, como era el último tango, o sea, cosas de esas ridículas. ¿Eh? Que aquí no pasaba la censura. Es que luego yo creo que hay una parte de los jóvenes que no empatizan con lo que puede ser una dictadura y hasta que no lo vives puedes caer en la tentación de romantizarla. Y luego creo que hay mucha gente que todavía vive y que, claro, idealiza mucho su juventud, porque qué feliz era, qué joven estaba, cuánto saltaba y qué bien jugaba baloncesto. Entonces, creo Cualquier que... tiempo pasado fue anterior, ¿no? Como se suele decir. Exacto. Entonces, yo creo que también hay mucho romanticismo del franquismo que viene un poco, pues eso, de la idealización y del no haberlo conocido por otro lado, ¿no? Sí, no, yo creo que hay gente de mi generación, claro, que dicen, joder, esto está fatal, es que nunca ha pasado esto. Claro, tú dices, nunca ha pasado esto, tú ahora tienes 80 años y antes tenías 30, 40. Entonces, claro, no ha pasado eso, efectivamente, pero eso no quiere decir que la sociedad sea peor esta que la anterior, ni mucho menos, eso es mentira. Ahora, es verdad que yo creo que hay gente de mi generación, y hay algunos también de mi generación, que piensan que lo hicimos todo estupendamente, la transición, la democracia, y que España fue estupenda en la época nuestra. Pues tuvo muchos problemas y tuvo también muchos, los gobiernos socialistas a partir del 82, pues el primer gobierno socialista tuvo problemas. O sea, teníamos también un problema muy grande que era ETA, efectivamente, y que ya no existe por suerte, y que no existe, porque hay quien todavía quiere que exista. Pues no existe, por suerte, pero evidentemente tuvo muchos problemas. Estaba también el problema del GAL, había problemas de corrupción, etcétera. O sea que se luchó en aquel momento por una democracia, se consiguió, pero tampoco fuimos todo maravillosos y ahora el gobierno actual y los gobiernos últimos socialistas son nefastos. No, es mentira. Se han encontrado en una realidad muy diferente a la que nosotros nos encontramos. Bueno, vamos a ver. Yo creé el primer movimiento contra la OTAN en el año 84 y ahora resulta que países nórdicos quieren entrar en la OTAN, y Olof Palme, al cual yo tuve la suerte de conocer y que planteaba toda la política de disuasión y no la política de confrontación, pues ahora sus gobiernos socialistas suecos pues piensan diferente, porque ha cambiado la situación, porque ya no hay la confrontación de la Guerra Fría de entonces, hay una situación muy diferente, hay un problema nacionalista, hay unos países nuevos que han surgido, o sea, es otro momento. Y ante ese otro momento es a donde vosotros tenéis que plantearos, pero con unas ideas claras de que la libertad es muy importante, que la democracia es muchísimo mejor siempre que lo que pueda ser un gobierno de una dictadura, y con esos dos principios tenéis que afrontar una nueva situación. Y nosotros los mayores tenemos que ser conscientes de que vosotros tenéis problemas y que lo estáis haciendo bastante bien los que lo están haciendo para que efectivamente España siga avanzando y no retroceda. Yo creo que con esas dos premisas es con las que... Con deberes. Con esto es que yo no puedo añadir nada más. Paquita Sauquillo, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Un abrazo. Muchas gracias. No sé si he contestado a todos. Increíble. Paquita.